Dice, What's up? ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo va todo? Y bueno, tal cual como dice en el título, muchachones, pues hoy vamos a jugar Alan Wake, que vamos a seguir jugando, que no tengo ni puta idea cuándo se supone que vamos a terminarlo, sinceramente. Ya que a veces siento que se va a terminar el juego, pero podría ser un truco también, un truco muy bajo. Este... No, pero bueno, por lo que hemos estado jugando, lo más probable es que, bueno, o sea, siendo un poco lógicos, creo que es alrededor de, qué sé yo, 5 o 6 horas más, tal vez, de juego. Entonces, y también por el hecho de que los juegos de terror en general, o de suspenso, thriller, lo que sea, no son tan largos, pues, en general, ¿no? Y a todo esto, eh, algo, algo que estaba pensando es en platinar un jueguito. Y creo que el juego que quisiera yo platinar, al menos siento que sería súper divertido. De que estaría muy bueno. Porque es un juego de chill, o sea, no requiere como que demasiada acción ni tal. Y creo que en general más que todo, porque es un juego que yo siento que realmente voy a disfrutar haciendo el platinado, pues es en Resident Evil, el original, pues, ¿no? El de la GameCube, el cual tenemos el remaster, pues, ¿no? Y que ya hemos jugado también aquí en el stream. Entonces, yo siento que pasarme el juego con los zombies, con los enemigos, con los mutantes, con los BOWs, lo que sea, que sean totalmente invisibles, o sea, que no podamos verlos en bajo ninguna circunstancia. Creo que sería una partida súper cool y que estaría incluso hasta chistosa, hasta puede ser ridícula también. Creo que sería una muy buena idea para stream. ¿Qué dice? Aquí descargando un juego para no quemar el Cyberpunk. Ya estoy a nada del final. Oh, wow, tan rápido ya hasta el final. En menos de una semana creo que te lo has pasado. Pero sí, es muy bonito. Es un muy bonito juego el Cyberpunk 2 2077. Eh, pero a ver, yo me lo pasé como en 3 meses aproximadamente, pues, ¿no? Entonces por eso me sorprende. eh, y retomando un poco el tema del platinado de juegos. Eh, bueno, no podría decir tampoco de que terminando de platinar, pues, ¿no? El Resident Evil original, platinaríamos otro juego, sino que más que todo viene del tema de que es un juego que realmente me gustaría jugar de nuevo, sinceramente. Entonces, solo por el hecho de que me gustaría volver a jugarlo, y de hecho hace poco lo jugamos, creo que la excusa de ir por el platino sería la mejor oportunidad para poder revisitarlo de nuevo, pues, ¿no? Dice, le metí unas 26 horas en la máxima dificultad. ¿Qué tal está la dificultad del Cyberpunk, Porque, a ver, yo que recuerdo cuando lo jugué, pues sentí que algunos, o sea, más que todos los afectados por ciberpsicosis, que eran esponjas de bala, pero el resto de los enemigos depende del nivel también que tengas y que tengan los enemigos. Pero creo que algunos se sienten esponjas de balas y otros no tanto. Depende también de la ocasión y de el nivel, pues por eso es que lo menciono. Dice, suelo speedrunear los juegos, si bien me tomo mi tiempo para adentrar en la trama y las misiones secundarias. Ah, bueno, pero, o sea, de todas formas todos tenemos nuestro propio estilo de jugar. Entonces creo que es algo, pues, ¿qué te puedo decir? Que es tu propio estilo jugar y pegarte con un juego y pasártelo. No creo que speedrunear sea la palabra, porque si nos referimos a speedrunear probablemente es que te estés pasando los juegos lo más rápido posible, pero como estás diciendo de que te tomas tu tiempo por la trama y las misiones secundarias, pues no realmente entraría como en ese espectro de pasarte los juegos lo más rápido posible, pues, ¿no? Dice, la dificultad está como cualquier otro juego, simplemente son esponjas de balas y no paran de romper los huevos hackeándote.
Claro, ¿no? Por ejemplo, a mí no me afectaba tanto el tema del hackeo cuando jugué Cyberpunk, ya que yo tenía mi build de hackeo, literal, y de sigilo. Ah, me dieron ganas de estornudar. Ok. Y no me afectaba del todo el hackeo. Tal vez un poquito el melee, el ataque cuerpo a cuerpo, pero en general, en términos generales, no me afectaba demasiado el hackeo. Pero sí, había una que otra ocasión que te rompían el hackeo y pues tenías que esperar o encontrar hasta que puedas encontrar el que te hackeó para poder usar tus habilidades, pues, ¿no? Lo normal, supongo. Dice, yo voy a saco, rusheo es mi segundo nombre. Pero entonces, sí juegas lo más rápido posible, o sea, terminarte los juegos lo más rápido que puedas. Porque, mira, Jason, si a ti te gusta ese estilo de juego, para streamear te vendría muy, muy bien hacer speedruns en general, pues. Si te gusta rushearte los juegos en general, creo que te vendría bastante bien streameando juegos, ya sea pasándote lo más rápido posible por primera vez o speedruleándolos para ir puliendo tu run y para que puedas tener un tiempo menor cada vez más. A ver, voy a checar por acá. Ok, vale. Entonces, pues vamos a empezar con Alan Wake. A ver, que pues retomando la idea, cambió también el pantallazo de inicio. Pues sinceramente no sé qué tan cerca o qué tan lejos estemos del final del juego. Entonces, pues, podrían ser muchas cosas, la verdad. Eh, y bueno, pues vamos a darle. Ah, sí es cierto que nos Hoy quedamos me aquí. reuniría con el secuestrador y él me entregaría a Alice. No pensaba darle elección. Alguien que se ahoga se puede aferrar a un clavo ardiendo. Ajá. Y aquí es donde nos quedamos, pues, ¿no? Que fue donde teníamos que ir a ver al punto de encuentro que decía el secuestrador para poder ver o para tener la posibilidad de poder rescatar a la esposa de Alan, Alice. Que por cierto, el camino de atrás creo que no es hacia adelante, ¿verdad? Parece que no es en esta dirección, sino que es en esta otra. Es que hay mucho camino en esa dirección, entonces eso es lo que me hace pensar. Porque podemos agarrar carros, pues, ¿no? En este juego. Poco a poco, sin darme cuenta, había aceptado que la historia del manuscrito se estaba cumpliendo. Ajá, Su flujo narrativo me había sumergido más y más en aguas muy oscuras. Me habían arrebatado a Alice. Barry estaba en la cárcel probablemente. ajá. Yo era un fugitivo del FBI. El mundo entero, poseído por la presencia oscura, intentaba acabar conmigo. Parecía Quiero subirme al volumen, siento que está un poco bajo. real y a la vez un caso de locura de manual. Ok. Ok, tenemos dos caminos y bueno, como yo sufro de la ansiedad del gamer, que es como le digo yo, siempre voy hacia atrás para que no se me pasa nada y luego continuar hacia adelante, pues, ¿no? Incluso todavía Oh, sentía que me acechaban. El puente debió de hundirse apenas unos minutos después de haberlo cruzado. bueno, supongo que no podremos continuar hacia adelante. Mira, esto fácilmente podría ser una referencia a Resident Evil 4. ¡Oh! Ok, empezamos mal entonces. Ah, ok, se Hoy me me secó la reuniría con garganta. el secuestrador y él me entregaría a Ah. Alice. No pensaba darle elección. Alguien que se ahoga se puede aferrar a un clavo ardiendo. ¿Qué dice? La cosa es que por más que vaya a mi ritmo que considero lento es rápido. Ejemplo, el Cyberpunk. Lo jugué por recomendación de un amigo y él estuvo como un mes y yo en menos de 24 horas ya tenía la pipa y auto de Johnny. No, conseguir el Porsche de Johnny es súper, súper late game ya.
Entonces, literal, sí rusheas, pero como lo mencionaba anteriormente, pues es tu estilo de jugar. Teniendo en cuenta que siempre hago lo secundario antes de las misiones principales. O sea que ya tengo los coleccionables y todas las misiones terciarias. Ah, oye, Jason, pero ¿no te has ¿No te has propuesto o puesto a pensar de que podrías streamear todas esas horas que lo estás haciendo? ¿O es más que todo porque necesitas un segundo monitor todavía, pues, ¿no? Porque yo diría, puta, estás hasta Oh, desperdiciando sin la darme cuenta, oportunidad había aceptado que el de deseo de streamear ser un algo, escritor pues, se ¿no? estaba cumpliendo. Su flujo narrativo me había sumergido más y más en aguas muy oscuras. Me habían arrebatado a Alice. Barry estaba en la cárcel Oh, probablemente. es el mismo Era un diálogo, ok. fugitivo del FBI. El mundo entero poseído por la presencia oscura intentaba acabar conmigo. Parecía real y a la vez un caso de locura de manual. Incluso de día sentía que me acechaban. El puente debió de hundirse apenas unos minutos después de haberlo cruzado. Ok, una de las cosas por las cuales estaba mencionando de que no sé cuánto tiempo más vaya a durar o cuánto tiempo menos esté por durar este juego es porque quería darle y quería hacer unos cambios en el stream, siento que streamear muchos juegos en simultáneo, al menos en cuanto a la organización, me crea un poquito de desbalance. ¿Por qué? Porque tendría que estar pendiente de muchos juegos, ya que no solamente los streameo, sino que también pues subimos a YouTube los streams. Entonces, con el tema de la organización, creo que se me está un poquito complicando de más el poder mantener el ritmo. Entonces, creo que al máximo dos juegos por hasta terminarlos, es lo que me refiero. Entonces, con el tema al menos de la organización, siento que... Porque mira, estamos jugando Persona 4 Golden, estamos jugando Alan Wake, por supuesto, y estamos jugando... ¿Qué más estamos jugando, huevón? Ah, ¿qué más estamos jugando? Estábamos jugando algo más, es que no lo recuerdo. ¿Qué dice? Aún estoy con lo de segundo monitor, pero sí estoy en stream, estoy pendiente a varias cosas mientras que jugándolo así en mi ritmo, solo disfruto el juego. Por cierto, me quedé con Panam. Yo también me quedé con Panam, de hecho. Bueno, de todas formas, cuando se trata del Cyberpunk, te puedes quedar ya sea con Panam o con Judy. Eh, no recuerdo si habían otros más personajes. Si no mal recuerdo, también está el detective con el que podrías tener una relación amorosa en el juego, pero yo solamente me fui por una ruta. Intenté irme por la ruta con Judy, pero creo que fue ya muy late, o sea, muy tardío en el juego. Entonces ya no me daba la posibilidad de poder romancearla. Pero me hubiese gustado. De hecho, creo que me gustaba muchísimo más Yuri que Panam. Entonces, me hubiese gustado, la verdad. Pero, pues, ni modo. ¿Qué dice ahí en el letrero? No me di cuenta. Entonces, como... Ah, no recuerdo qué otro juego teníamos en simultáneo, pues. Pero la idea es que no tengamos demasiados juegos en simultáneo porque el tema de la organización se hace un poquito más complicada. Entonces, lo que menos quiero es que bueno, mantener una muy buena organización y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no? Para que todo fluya como debe ser, ¿no? Entonces, máximo solo dos juegos bueno, solo dos juegos hasta terminarlos. Y máximo, como digo, máximo dos juegos en simultáneos. ¿Qué dice? Oh, ok, ya había leído el, este, el comentario, vale. Ok, seguimos entonces. Que por cierto, pues ahora estoy jugando con audífonos, lo cual es mucho mejor para mí, para mi garganta y pues puedo escuchar perfecto el stream también. Y puedo sentir también súper bien las sensaciones de mi garganta, entonces si estoy tensionando un poquito más de lo normal, pues
es muy fácil poder por corregirlo. Un auto aquí. A ver. Dice, ve a la mina de carbón. Parece que tengo que seguir por acá a pie, ¿no? Pero, pues, puedo agarrar esta camioneta. Bueno, pues no tengo idea a dónde se supone que vaya. Ve a la mina de carbón. Oh, ok, tengo que ir por acá. Bueno, de todas formas, ¿cómo se llama? El puente este estaba roto, entonces no había forma como proseguir, pues. Dice, ni idea. Lo segundo. Según lo que leí, hay intereses amorosos exclusivos de cada género. Yo quería quedarme con Yuri, pero ella es exclusiva del personaje V femenino. Oh, ¿tú crees que sí son exclusivos? Porque, o sea, yo recuerdo, incluso, mira, que estaba viendo videos en YouTube para ver cómo hacía el romance con Yuri. Pero... O sea, recuerdo también incluso que era con el V masculino. Oh, entonces O sea, puede que sea exclusivo, pero puede como que no también, pues. Entonces habría que comprobarlo tal cual, ¿no? Para saber exactamente si sí o no. Ok, hay otro punto de control, supongo. Oye, que por cierto, no recuerdo cómo se juega esto. Ya que como estuve jugando San Andreas un poquito, se me han entreverado un poco los controles. Fui arrestado. Verán, me topé con un pez gordo del FBI de gatillo fácil Uh, que necesita unas clases de modales y unas patadas en el trasero, no necesariamente en ese orden. ok. Sé que no estoy siendo muy informativo y les pido disculpas. La verdad es que debería callarme, pero estoy muy molesto porque hay gente a la que no deberían darle una placa. Me alegro que el alguacil Dice, Baker no es estuviera que ahí crea, para lo leí en la ayudarme. wiki, yo Y si intenté cierta quedarme con persona a Judy, la que aquella pero noche por me está ende escuchando, busqué déjame qué onda en la decirte wiki y que te dice pido eso. perdón por haberte Ah, metido bueno, en un lío entonces, por cojones. Estoy seguro de que pues no eres el Timo, malo en supongo esto. que Ten seguro control, es hijo. exclusivo, ¿no? Espero que sepas lo que De haces. Y Yuri. ahora, cambiando de tema, Porque yo también voy a hablar tenía a políticamente con Vi toda la masculino, verdad. pues, Pero ¿no? antes, un Entonces, poco de música. sí, seguro sí. Ok, bueno, no hay nada útil por acá. Solo hay una radio y pues tampoco es como si hubiesen ítems por acá, entonces... y ni modo. Pero qué bueno que te la estés pasando bien, Jason, con Cyberpunk. Es un juego muy chévere, la verdad. Entonces, hay bastante por explorar, porque la ciudad es bastante grande, pero algo yo que sí sentí con la ciudad del juego es que se siente un poco vacía. Incluso así teniendo un montón de edificios, pasajes, etcétera, etcétera. Yo sinceramente sí la siento un poco vacía. Y de hecho fue una de las cosas que menos me gustaron del juego. No, y yo podría decir incluso que es hasta un punto súper importante. Que a pesar de que sea Night City tan grande, no hay mucho que hacer. Se siente vacía. Muy aparte de los coleccionables, claro está, porque pues coleccionables, incluso hasta con una inteligencia artificial podrías hacerlo, ¿no? Poner coleccionables con un algoritmo que si tuve un objeto que puedas recolectar por toda la ciudad, pues es algo muy fácil de hecho de hacer. Otra radio más. Bienvenidos una vez más. Espero que les haya gustado este tema. Doc, nos hablabas de la vida y de encontrar a esa persona especial, esa alma gemela. Bueno, tú hablabas de esas cosas. Yo decía que no lo creo. Bueno, se me hace extraño, la verdad. Siempre me pareciste un romántico a ultranza. Ok, no hay nada interesante por Me acá. descubriste, Pat. Yo creo que el amor está donde uno lo busca. Oye, porque por cierto, había un Mustang clásico aparcado aquí. Pero la idea de que hay alguien especial. Bueno, no sé. Tal vez. 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 Tal vez
Mira, mira este pedazo, es este literal es el coche de Toretto. Dice, por cierto, para cambiar de tema, me compré un disco duro SSD de 250 a 50, claro, aproximadamente $50, ¿no? Me robaron a mano armada. ¡De 250! Hermano, con eso creo que te comprabas uno de 2 TB. No tuberculosis, terabytes. No sé por qué me acordé de la nada del tuberculosis en Red Dead Redemption. De la nada me acordé del TV. Es que en Red Dead Redemption le dicen mucho TV, pues, ¿no? Que son las siglas de tuberculosis. Pero no, hermano, sí, con ese dinero pudiste haberte comprado una de 2 terabytes incluso. ¡Qué robo! ¿Pero por qué lo compraste? ¿No hiciste, no investigaste nada antes? Ok, vamos a ver este granero. Creo que sí es un granero, ¿no? Ah, no, es una mina. Parece un granero, hermano. Lo más probable es que en cualquier momento spawnee algo y eso que aún no tengo nada para defenderme, siquiera. Porque alrededor de 2025 está un disco duro de 1 TB. Uno, al menos por acá, pues, ¿no? Uno de, por ejemplo, de 500 gigabytes está como unos 15. Entonces, pues no sé qué pasó ahí, bro. Manqueaste durísimo, durísimo. Te metieron la rata. Pero por eso es importante, pues, ¿no? Comparar precios y antes para enterarte qué es lo que estás comprando y si es que no te están sobrevendiendo un precio. Es que era eso o nada, no había mucho de dónde sacar en un pueblucho. No, pero hermano, puedes pedir que te lo envíen, pues. O sea, mira, puedes usar Mercado Libre, puedes usar Facebook Marketplace, aunque Facebook Marketplace no es tan confiable, ¿no? Y, puedes pedir que te lo envíen de todas formas. Visitor Parking. Ok. Aquí parqueamos entonces. Era pronto. Debía encontrarme con el secuestrador a mediodía en el edificio principal. La mina de carbón estaba tranquila, ahora era un museo. Oye, estos audífonos están increíbles, huevón. Puedo oír absolutamente todo. Todo. Súper claro. Dice, para colmo, cuando llegué a casa recordé que no tengo cables SATA. Oh, el cablecito este. Entonces es un disco duro, ¿cómo se llama? Regular, pues, ¿no? Creí que habías comprado uno externo. De hecho, yo tengo uno guardado ahí de 500... no, de 1 tera creo que es. Sí, creo que es de 1 tera. O de 500, no recuerdo exactamente. Como siempre, la suerte nunca me sonríe. No, pero, o sea, mira, si te organizas bien y recuerdas todos los puntos que se supone que debes considerar al momento de hacer una compra, pues no te va tan mal. Y evitas la menor cantidad de situaciones así, pues, ¿no? Porque de eso se trata. Siempre tienes que pensarlo bastante antes de comprometerte, ¿no? Con una persona a hacer una venta y tal. Dice, aunque la zona ya estaba poblada, el nacimiento de Bright Falls se produjo con la fundación de la minera de Bright Falls. Ok.
al abrirse la mina de carbón en 1878. Aunque era un trabajo duro y peligroso, muchos inmigrantes alemanes, italianos, polacos, finlandeses y suecos, entre otros, trabajaron en ellas. Ok, un poquito de contexto de Bright Falls. Que por cierto, este juego, para ser un juego viejito, bueno, también cabe el tema de que es un remaster, pero se ve muy bonito. A pesar de ser lucrativas, al llegar al siglo XX, la explotación fue reduciéndose. Las vetas eran ricas, pero de difícil acceso, y la actividad volcánica de la zona hacía que las galerías fueran especialmente peligrosas. Ok. Bueno, entonces se puede decir que este es un pueblo minero, pues, ¿no? Que básicamente nació por exactamente la minería misma. Y mira, por ejemplo, Jason, yo tengo ya bastantes años comprando por internet, comprando contra entrega, encontrándome con mucha gente en centros comerciales, en las líneas del metro, pidiendo que me envíen para acá. Como ahora hace poco lo hice también eh, con los jueguitos que les mostré la otra vez. Entonces creo que es sumamente importante que te cerciores de que todo sea lo más No podía confiable y salir que de aquí. tengas la menor La policía probabilidad debía estar buscándome. de que te estafen, pues, ¿no? El sol de mediodía había convertido aquello en un sauna. Transcurría el día. Varias imágenes cruzaron por mi mente. Pensaba cómo torturar al secuestrador para recuperar a Alice, o las cosas horribles que pudo haberle hecho. Me la imaginé muerta. No tenía forma de saber si estaba viva. Era insoportable. Me movía una fe ciega. Ok, Fue una pérdida de tiempo. El maldito nunca apareció. ok. Y ahora Alan va a alucinar de nuevo un montonazo de cosas, supongo. uh, ok, ya tenemos pistola. ¡Carajo está! Cambio de planes. ¿Sabe dónde está Mirror Peak? Esa gran montaña ¿Estuvimos ahí o no? Sigue el camino que va desde la mina, no se perderá. En el cerro hay un mirador. Lo estaré esperando. Estoy harto de que me mande de aquí ¿Quiere para volver allá. a ver a su esposa con vida? Entonces será mejor que mida todas sus palabras. ¿Nos estamos entendiendo? Quiero hablar con Alice. Sí. Era el Yo quiero Lover's el ya me manuscrito. acordé. No me haga esperar, Wake. Ok, estuvimos Hola. en Lover's Peak, Hola. no en Mirror's ¡Ah! Peak. ¡Voy a matarlo! Ok. Tenía que llegar hasta Mirror Peak. Dice conmigo todo lo... Uy. No, pues ahora ya ni me dejan leer el chat. Muy cerca. Y ni siquiera me Más cerca que asustó. nunca. Solo, de hecho, dije, what the fuck, ¿qué pasó? Dice, conmigo todo lo que puede salir mal va a salir mal. Así llevo la vida, nunca ligo una. Pero es que por eso digo, pues, ¿no? Debes cerrar la estadística de probabilidad de error, pues, ¿no? Debes acortarla porque, o sea, nunca va a ser en un 100%. Y lo mejor que puedes hacer es reducir esas probabilidades. Y pues, ¿cómo haces eso? Pues organizándote de la mejor forma para que ese tipo de cosas no te pasen. Ok, pero ¿por dónde bajo? No hay escaleras. It ain't easy living like you wanna. It's so hard to find peace of mind. Oh, yes, it is. ¿Qué temazo de Aerosmith? ¿A dónde voy, huevón? Sal del edificio. O supongo que tengo que escalar tal vez porque estaba pensando en bajar. Tal vez tengo que ir para allá, ¿no? Oye, ya me olvidé cómo se jugaba esto, ok. Ok, tengo bengalas también, vale. No, no quería activar una fuck. Ok, vale. Ya me acordé de cómo se dispara, supongo. No, pues ¿a dónde voy? El juego no te... Oh, ok. ¿Es aquí?
Dice, bueno, te dejo de fondo mientras pruebo el nuevo jueguito. Dale, pues. Que por cierto, ¿qué juego vas a jugar? A ver. Supongo que tendré... Oh, aquí están las escaleras. Ok, vale. Es que no se ve nada. It ain't easy living like you wanna. It's a hard to find peace of mind. Oh, yes it is. Ok. Ok, recuerdo cómo esquivar, por cierto. Es con R1 y tengo que timearlo. Y de hecho, para timear los esquivos es una ventana de tolerancia un poco estricta. Ok, genial. No, pero de revólver no, hermano. Coge la munición de escopeta. ¿Te podías agachar en este juego? Pilas de litio. Oh, ok, creo que ya estoy lleno de munición, vale. Octopath Traveler. Oh, es el jueguito isométrico, creo, ¿no? Creo que es de Square Enix. Es un juego muy bonito. Combina 3D con 2D. Y el estilo artístico es que te cagas. Es un estilo artístico muy, muy novedoso. Que te cagas, tío. Ok. Pero sí, yo también le he puesto el ojo para... ¡Ah! ¿Y eso? ¿Qué me pegó ahora? Yo también le he puesto el ojo para jugarlo, pero pues quién sabe cuándo vaya a pasar también. ¡Ah! Ok, van a aparecer ahorita las sombritas, supongo. Oye, es cierto que estoy jugando con audífonos, huevón. Todo suena más envolvente ahora. Ay, 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 escucho demasiado bien todo. Ok. Y si no me equivoco es también como la saga Bravely. Página de manuscrito, ok. Pero no es en 3D, pues, no, es en 2D. Ok, ya tenemos revólver también. It ain't easy living like you wanna. It's a hard to find peace of mind. Nos están dando un montón de provisiones, entonces, ajá, puta madre. Ok, genial. Ah, hijo de puta. De hecho, puedo abusar la munición, siendo que tenemos un spawn de munición aquí. Oh, pero no tengo un No. Oh, no era con R1 el... No era con R1 el esquivar, es con L1, de hecho. Oh, qué genial. Pero quítate de ahí, hermano. What the fuck, se está levantando. Oh, no recuerdo cómo se hacía eso para que deje de moverse. Ok, a ver, déjame pensar un momento. It ain't easy living like you wanna. It's a hard to find. ¿Cómo se hacía, huevón? No era con una bengala. Ah, creo que es apuntándole nada más con... fuck.
Es apuntándole nada más con la linterna, si no me equivoco. Ajá, claro, ajá. Vale, vale. Ok, genial poder actualizarme con los controles de nuevo. Fuck. ¿Y ahora que se va a levantar? Ok, ¿otro más? Ok, no más, supongo. The way I see it. A ver. Ok, ok. Granada de iluminación. Hace muchísimo tiempo que no nos daban ese tipo de munición. Ok, voy a guardarme. Voy a guardarme la munición de escopeta. Por si necesitamos. ¿Hay alguien arriba? Fuck. Ok, más sombritas. Ah. Se cerró esta compuerta de aquí. No me ha visto. Ok. No, sí me vio, de hecho. La inteligencia artificial de este juego está entrenada, está programada. Fuck. Para que se dé cuenta exactamente cuándo es que estás recargando. Ya sea tu arma o lo que sea, pues, ¿no? Porque literal cuando estás recargando es que la CPU es que se te viene encima, huevón. A ver, ¿qué más hay por acá? Pues por acá parece no haber mucho. Dice, bueno, escogí al ladrón porque fue el único que llamó mi atención. ¿Hay clases en ese juego? Bueno, me imagino si lo elegiste, pues sí, ¿no? Si no me equivoco, en Bravely también habían clases. De repente es un sucesor espiritual de la saga Bravely. Porque la saga Bravely también la hacía Square Enix. Pero no puedo apuntarla porque está dentro. Ok. Y lo más seguro es que sí, pues, ¿no? Sea un sucesor espiritual así. Porque, por ejemplo, salió Bravely Default y después salió Bravely no sé qué. Que es el que yo no lo jugué. ¡Ah! Ok. Había otro, fuck. Ok. Jesus Christ. Entonces, lo más probable es que sí. O tal vez son los mismos desarrolladores también. O comparten personal. Ya que son muy, muy parecidas ambas franquicias. A la verga más. ¿Qué carajo? What the hell? A ver, ¿qué demonios? Supongo que ya no puedo volver hacia la puerta, pues, ¿no? What the hell? A ver. Ya, estamos aquí arriba. Y si bajo, ya no hay retorno. Es un espacio bastante amplio. Lo más probable es que sea un boss, tal vez. Quiero creer. A ver, vamos a ver. Se va a La levantar. única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio. Necesito... Tenía que evitar electrocutarme. Necesito desactivar la electricidad, supongo. Desconecta la energía eléctrica. Pues tal cual, ¿no? Bitch. Aquí estás.
¡Ahí está! Oh, pero hay un montón de galones de gasolina. Valga la redundancia, ¿no? Oh, pero son infinitos estos bros. Puta madre. Oh, algo se me ocurre, huevón. Se me ocurre hacer esto. Literal, encerrarme. Y pues... Pero, Alan, ¿qué mierda estás haciendo? ¿Por qué te fuiste del otro lado? What the fuck? Ay, qué mamón. No, pues si ya no voy a poder subirme, porque el auto está ahí. Ay, me van a matar ahora. Oh, vamos a... Ganaste un trofeo. Atrás, atrás les digo. Qué estúpido. ¿Por qué se salió del camino, huevón? Ok. No, pues, ahí ya no pueden subir. Oh, pero sí pueden mover el auto. Bueno, supongo que lo programaron de esa forma específicamente, pues, ¿no? Para que se pueda evitar ese tipo de exploit. Porque sí, literal, es como un exploit, pues. Oh, inserte pila. Ok. Para que dejen de joder un poco, la verdad. Aunque me dan ganas de investigar el resto. Oh, ok, aquí había una luz, un poste de luz. Ni siquiera me había dado cuenta. Ok. Apagar. Ok, se apaga la electricidad. Supongo que debe haber un tiempo límite para poder llegar hacia allá, ¿no? Pero de la misma forma se fue la luz. De todo, absolutamente de todo. Ah, la verga, ¿y ahora qué? Oh, las cosas se empiezan a mover. Literal, están penando, hermano. A la verga. Oh, wow, 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 wow. Ok, voy a atropellar a estos bros para que no estén jodiendo. Ok. Ok, para que no me persigan. Aunque tal vez no fue tan necesario. ¿O sí? Ok. Aquí está todo muy... muy oscuro. Lo más probable es que vayan a intentar asustarnos aquí, huevón. A ver. Pero sí, los juegos que estás jugando... Bueno, el juego que estás jugando, Jason, los RPG. Porque no, me corrijo. Si no me equivoco, es un RPG por turnos, pues, ¿no? Aunque tiene también ese estilo tipo isométrico. Pero el género RPG en general es de mis favoritos. Por eso me gusta Persona 5. Por eso me gusta también los clásicos Final Fantasy. Entonces, por eso me gusta Pokémon, por eso me gusta... ¿Qué más? Es cierto, el último Digimon que jugamos en el... Bueno, o el juego de Digimon que jugamos en stream, me sorprendió porque creí que iba a tener un tipo de gameplay diferente, pero literal es como jugar Pokémon. O sea... ¡Oh, wow! No olvides tu Project. Oh, ok, fuck. A ver, vamos a cambiar. Ya. Ok, genial. Ok.
Oh, ok, genial. Oh, pero había un barril aquí. Ah, pero es un barril vacío. Supongo que el juego intentó engañarte para hacerte creer de que era uno de gas. Ok. A ver, investigando por acá. Entonces sí, definitivamente los juegos RPG son súper, súper divertidos. Además porque, por ejemplo, el combate, incluso así sea por turnos, o sea, es súper emocionante porque tienes que tener una estrategia lista o una estrategia al vuelo, o sea, mientras estás jugando porque eh, puede ser, pueden haber muchas como que circunstancias de que, por ejemplo, no te sepas las debilidades de los enemigos, entonces tienes que improvisar y crear una estrategia al vuelo, por eso es que me refiero. Ok, hay un barril de gas aquí. Oh, ¿no es aquí donde estuve anteriormente? Entonces, ese factor de que puedas pensar súper bien tus estrategias es... Y que al mismo tiempo... Oh, ok, vale. Al mismo tiempo sean... Dale, pero... Ok. Y al mismo tiempo de que sea emocionante el combate es de mis experiencias súper, súper favoritas, la verdad. A ver si es que no spawnean más. Y qué raro, porque han puesto un montón de barriles aquí. Pero que un montón, hermano. Hay un mensaje aquí. No, no confíes en nadie cuando estés en la oscuridad, dice. Trust no one in the dark. Que eso me recuerda a Fear of the Dark. ¿Cómo era la canción? Es... Fear of the Dark. I have a phobia that someone's always there. Qué temazo. Siendo Maiden una de mis bandas favoritas de la vida. Sinceramente. Follow. Ok, sigamos esta dirección. Oye, ¿se escucha? Ahora que tengo audífonos, se escucha como si estuviese alguien por acá cerca respirando, así de la nada. A ver, de repente no me salté algo por acá. Ok. No, no hay nada. Creí que tal vez habría algo por acá, siendo que pues no me había acercado de este lado. Tengo algo acá, una notificación. Oh, nada importante. Vale. Creí que sería algo cool. Escuché ruido de una puerta abriéndose. What the fuck. Oh, ¿y esto? Agarra la página de manuscrito. Ok, vale. No me había dado cuenta. I have a phobia that someone's always there. O mejor dejo de tararear esa huevada porque... me van a... fuck. Me van a chingar con el copyright. Ok, se cayó el árbol. Ok, pero es un susto nada más. Sí, fue un susto nada más, supongo. Incluso, ahora que lo pienso, la canción Fear of the Dark, o sea, miedo a la oscuridad, encajaría muy muy bien con este juego, con Alan Wake. Y de hecho sí encaja muy muy bien. Fácilmente la pudieron haber puesto como... O sea, la pudieron haber incluido en el intro o incluso en el... O sea, cuando caen los créditos en los juegos. Y nadie se quejaría porque encaja súper bien con la temática y la trama del juego también, creo. O bueno, quiero creer yo, pues, ¿no? Además también porque los enemigos estos, las sombritas, pues
mayormente aparecen en la oscuridad. Y también, pues, son como vampiros, o sea que la oscuridad, bueno, la luz, les afecta, pues, ¿no? Uh, electricidad. Ok. Oye, escucho más sonidos ambientales ahora que estoy con ¿Cómo van a ser las granadas de iluminación equipo estándar de una compañía audífonos. eléctrica? Bueno, y tiene mucho sentido, pues, por supuesto. A ver qué hay por aquí detrás antes de irnos hacia adelante. Ok, por aquí es donde se cayó el árbol, que por cierto, un arbolote también. Bueno, es que son pinos, creo. Bueno, yo no soy experto en plantas, en árboles. En vida... En fauna, verde, ¿no? Pero pues... Son como que estos típicos pinos de las películas estadounidenses y así. Bueno, pues porque obviamente también este juego pues está situado en Estados Unidos. ¿Y eso? ¿Qué fue eso? Oh, hay algo aquí. Ok. Es cierto, no es primera vez que me encuentro este tipo de cosas. Me pregunto si tienen algún tipo de relevancia. Tal vez sí, pues, ¿no? Pues por nada no lo van a poner en el juego. Por nada no va a estar. A ver, vamos a disipar todas estas cosas porque de repente sale algo curioso por ahí. Que yo sepa no me he saltado nada más. Fear of the Dark. Ok, más sombritas por acá. Ok, creo que el volumen ahora está muy alto, huevón. Voy a bajarle. Vale. Ok. Parece que estos tienen más vida. Ok, uno menos. Oh, ok, genial. Have you ever been alone at night? Ok, hay uno más. Aquí. Pero voy a esperarlo a que venga porque tengo muy... Vienen más, huevón. Ok. Lo bueno es que pues vienen y vienen. Entonces, vienen más, huevón. Tal vez son infinitos, hermano. No puede ser. Ok, a ver. Tal vez puedo hacer algo. Sometimes when you're scared to take a look at the corner of the room, you sense that something's watching you. Fear of the dark. Ahí vienen más, huevón. Fuck. Fear of the dark. Ok, necesito saber cómo mierda usar. Ok, vale. No funcionó, no me jodas.
Oh, ok, eso sí. Vale, pero falta uno. Ok, vale, 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 vale. Uh. Oh, mierda. Ok, genial. Oh, esos debieron haber sido todos. Y eran bastantes, por cierto. Pudo haber sido muy peligroso acercarme así sin más. Ok. Ok, parece que sí fue una muy buena idea darle un poquito de descanso a este juego para poder continuar con él. Ya que sentía... o sea, creo que ya me estaba un poquito cansando del gameplay loop que tenía el juego. O sea, de pues ir avanzando y matar sombritas, ir avanzando y matar sombritas. Y también por el hecho de que, por ejemplo, la trama no se me está haciendo tan interesante. Siento que, o sea, sí hay como que este tema del suspenso y de que la esposa y etcétera, pero fuera de eso estás interactuando mayormente con personajes secundarios y siempre que interactúas con estos, pues no es como que te revelan mucha información o casi nada. Entonces es como que se siente, o al menos yo lo siento así, pues, ¿no? De que estoy avanzando y avanzando, pero pues no más. Avanzando sin mucha sustancia, pues. Porque, o sea, eh, se podría decir que al menos un 35-40% ha sido de de las alucinaciones que tiene Alan y así. Y después de eso es ahorita mismo donde estamos, que vendría siendo el tema este de salvar a la esposa. Pero de todas formas, sabiendo eso, incluso no sabemos exactamente si es que realmente la vamos a salvar ahora mismo. Lo cual dudo, siendo que haría el juego muy muy corto. Entonces, me sentía un poco extraño avanzando sin demasiada sustancia, como lo mencioné, pues, ¿no? Entonces, por eso le dimos un buen descansito para poder continuar, recargar energías, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por acá, huevón? ¿Qué dice? Ah, ok, hay una flechita para poder continuar. Pero, de todas formas... Oh, hay un cafecito allá. Un termo de café. Mm, lo que principalmente... hay una cueva. Oh, es aquí donde debo... Ve al puesto de observación de Mirror Peak. Ok. Ok. Puesto de observación. Entonces es aquí exactamente donde tenemos que venir. El puesto de observación quiero creer que es esa estructura de aquí atrás. De allá, pues, ¿no? Bueno, entonces antes de ir por allá vamos a investigar por acá. Qué cool poder escuchar todos los sonidos de ambiente. Sonidos de madera, sonido de pájaros, de animales. A ver. ¿Habrá algo por acá? ¿O simplemente es terreno? Pues parece que sí, solo es terreno nada más. Bueno, regresemos a lo principal, pues, ¿no? Bueno, tengo dos opciones. Tenemos dos opciones ahora mismo. Que es entrar en la cueva esta o cruzar este puente. Que de hecho, cruzar este puente parece ser el camino principal incluso. Agarrar munición de escopeta. ¿Dónde está? Oh, ok, vale. Oh, ok, vale. ¿Qué es esto de acá?
Oh, pilas de litio. Ok, vale. A ver. No tenía un plan Oh, concreto. Le entregaría al secuestrador todas las páginas del manuscrito que tenía a cambio de Alice. Si no le bastaba, le pondría una pistola en la cara y lo haría hablar. ok. ¿Qué es esto? Mantén presionado círculo para cambiar a la escopeta de Chimasa. Chimasa. Qué raro, no había visto ese término en ningún otro juego anteriormente. Fuck. Ok, vale, por acá van a aparecer más sombritas, supongo. No, y se apagó también la luz aquí. ¿Puedo prenderla? No creo. Ok, antes de ir por allá entonces pues vamos a lidiar aquí con la cueva porque parece que el otro lado es el sendero principal. Entonces pues a ver qué hay por acá. Se ve muy creepy por allá adentro. Look. Ok. Murciélagos. Look in my eyes. What do you see? The cult of personality. Abrir granada de iluminación. Agarrar la pistola de bengalas. Ok. Tomar munición lanzabengalas. Oh, ok. Parece que acá tenemos dos caminos principales, ¿o no? Ah, no. Solo es para poder... fuck. Ok, me vienen a encerrar. Ok, ya me di cuenta de qué mierda es aquí. Ok. Ok, genial. Ya entendí el propósito de esta sección. Vale. Parece que vamos a necesitar bastante. Estas granaditas van a ser muy necesarias. Entonces creo que me viene bastante bien, la verdad. Ok. The cult of personality. Oh, wow. Sí, fijo... Oh, parece que esta sección va a ser como que de oleadas. O sea, tengo que sobrevivir a un montón de estos huevones. Qué flojera, la verdad. Oh, fuck. Corrió demasiado rápido. Es que eso hacen cuando la cámara no les está apuntando y cuando estos bros están a tus espaldas. O sea, la animación de correr, o sea, como que se aloca. Y literal, están en un segundo detrás de ti. En un segundo están detrás de ti. Ah, no me jodas que son infinitos. Qué hueva, la verdad. Creo que estas son una de las cosas que no me gustaban de este juego. Ajá. Son infinitos, huevón. Qué mierda. Rayos y truenos, ok. Ok, tengo que avanzar y estos bros son infinitos. Ah, la puta madre. I know your anger. I know your dreams. I've seen everything you want. No, ¿cómo es? I've been everything you wanna be. Oh, I'm the cult of personality.
Fuck. Es que también estoy desperdiciando mis provisiones con estos bros. Ok, tengo que seguir adelante. Like Joseph Stalin. Gandhi. ¿Cómo llego para allá arriba? Fuck. Es que no me dejan en paz, huevón. ¿Tú también estás vivo, huevón? Fuck. Ok, lo voy a dejar vivo mejor. De repente así evito que spawnen más bros. Y nada más lo evito, pues, ¿no? Fuck. Ok. Sí, parece que es la mejor idea incluso. Como son infinitos, siempre van a spawnear en cantidades de 3. Entonces, creo que es mejor dejar a uno solo vivo y controlarlo mientras exploro y tal. Para poder moverme en el mapa tranquilo, porque no me van a dejar en paz estos huevones, siendo que son infinitos. Entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es la gracia? La verga, spawnearon más. Y un montonazo más, de hecho. Dale, préndela. Genial. Fuck. Y me sigo confundiendo de botón. No quería lanzar otra granada porque literal ya me quedé sin granadas, man. Y aquí nada más estaba el poste de luz. ¿Y eso? Ok, no vi el árbol que se estaba cayendo. La presencia oscura se movía frente a mí en la misma dirección que yo. Sentí un nudo frío en el estómago. Ok. ¿Acaso iría por Alice? Muy capo el actor de voz de Vegeta. Es muy, muy bueno, huevón. Es muy, muy bueno. Qué talentazo, hermano. A ver. Que pues no recuerdo su nombre ahora mismo. Pero creo que es algo innegable, pues, ¿no? Que por cierto, o sea, uno se podría pensar, mira, que esto pasa en los 90s y que el doblaje como tal, pues, no es nuevo tampoco, pues. Bueno, o no fue nuevo en los 90s, pero, por ejemplo, para que Dragon Ball, una de las series pioneras que llegaron a Latinoamérica, ¿no? También, del género shonen, de peleas y tal, para ser una de las primeras que tenga esta calidad de actorazos que tuvimos nosotros, que de hecho tuvimos la fortuna de tener, ya que por ejemplo en España, en qué sé yo, en Francia incluso, los doblajes pues no fueron tan, pero que tan aclamados por la gente incluso. El turno de noche puede provocar cáncer. Entonces, que nosotros hayamos tenido la posibilidad, pues, ¿no? De poder tener, y desde el principio, una calidad tan, pero que tan buena de doblaje, pues es increíble, huevón. Hijo de perra. ¡Ah! Ok. Sí, ya lo vi. Déjame en paz. Oh.
Algo que siempre se me hizo chistoso de este juego, huevón, es que las sombritas estas corrieran así como que a super velocidad. Es que se ve, o sea, no es tanto por el hecho del factor miedo, sino que se ve un poco goofy, o sea, torpecito, pues. Creo que el factor velocidad no, no va demasiado bien con un género, con este tipo de género de juegos, pues, ¿no? Y con los sonidos que hace también al momento de correr es como... Son como sonidos de mosquito, de zancudo. Ah, creo que tengo que... Ok, vale. Ya entendí esta dinámica. Y sigo presionando R1 para esquivar, huevón. ¡Ah! Hijo de puta. Ok, me quedé sin balas de revólver. Vale. Lo cual no es bueno, siendo que no tengo munición de revólver. Ni tampoco tengo ya granadas. Entonces, debería ser algo que me preocupe. A ver. Ah, qué calor hace, weón. Voy a tomar un poco de agua. Ujú. De hecho, ya hemos pasado por bastantes zonas que tienen bastantes también enemigos. Oh, esto es para pilas nada más, pero necesito munición ahora. Oh, ok, genial. Un punto de control también. Mm, a ver. Oh, ¿se mueve? Sí se mueve. What the fuck, se mueve solo. Andan penando, pero no me deja desactivarlo ni nada. Pero tiene, o sea, se mueve como si estuviese poseído, pues, por la sombrita esta. Ya dejó de moverse. ¿Se volverá a mover? Nope. Ok. Bueno, supongo que en algún momento tal vez podría podría activarse. Uh, El lugar era una ciudad fantasma, muerta hacía décadas, tal vez hasta un siglo. fuck. Ok, se mueven cosas. Mm, ok, creo que lo menos preferido que tengo del juego es cómo es el gameplay loop, el loop. No sé, siento que, o sea, como lo mencionaba, pues, ¿no? Es combate y combate, pero sin demasiada sustancia, pues, ¿no? Y no se avanza demasiado en el juego. Fuck. ¿Y eso? Ok. Pero dale, si le estoy apuntando. Ah, bueno, voy a esconderme por ahí. En caso de que se vaya a activar algún otro. Mire, yo esperaba que se moviese ese incluso. Ok, seguimos avanzando pues. Mm. ¿Se puede entrar aquí? ¿O no? ¿O solamente es un interior pues vacío? Tal vez sí se puede. ¿O no? No, no se puede. Ok. A ver, ¿qué es lo que más sigue entonces?
Y lo que más me gusta del juego es la ambientación. O sea, es increíble cómo se ve este jueguito para ser un jueguito viejo, pues, ¿no? Y no solo porque es un jueguito viejo, sino que también se nota que el estilo de arte y el diseño de ambientes en general que tiene este juego tuvo a gente muy talentosa, pues, ¿no? Ah, y que tenga doblaje latino, pues, por supuesto. Por supuesto que, como lo mencioné anteriormente también, este juego precisamente tiene doblaje latino porque en esas épocas Xbox buscaba que impulsar la marca Xbox precisamente en territorio latinoamericano, pues, ¿no? Ya que mayoritariamente Latinoamérica en general, incluyendo México, siempre, pero que siempre tenían... Bueno, estaba abarcado mayoritariamente por PlayStation, pues. Y de hecho, precisamente porque también tenían una fábrica donde manufacturaban Xbox en México, se podría decir que relativamente no les afectaba demasiado los impuestos al momento de importar las consolas, porque pues literal se hacía en su territorio. Entonces lo hacía mucho más accesible para la gente de por allá, pues, ¿no? Y es por eso que la fanática, el fandom o en general entusiastas de Xbox se construyó bastante bien en México. Qué buenas épocas, por cierto. Que pues en estos tiempos yo pues que tenía como 8, 9 años creo. y, y recuerdo con bastante cariño esas épocas, la verdad. Porque, bueno, uno de los juegos que más recuerdo precisamente porque siempre tuve ganas de jugarlo al completo, o sea, que nada más tuve acceso al juego este parcialmente, es Crackdown, el primero, el original, porque literal era un mundo abierto como el GTA, pero no era tanto como el GTA, sino que tenía elementos tipo shooter en tercera persona. Bueno, no en tercera persona, pero es como que el mismo tipo de cámara de los GTA, pues. Entonces, era un mundo abierto. Era un shooter con el tipo de cámara de los GTA. O sea, un ángulo amplio. No como Gears of War, por ejemplo, ¿no? Y muy aparte de eso, tenía elementos RPG. O sea, por eso digo que cuando lo jugué a mí me voló la cabeza de que este juego tenga tantos elementos de tantos géneros diferentes del gaming y de franquicias populares. Entonces la verdad es que hasta el día de hoy tengo Crackdown en mi mente y obviamente no se me va a quitar hasta que tenga la oportunidad de poder jugarlo. Y bueno, más que todo queda como una nota mental, pues, ¿no? Para poder... ¡Ah! Para poder jugarlo luego. Ok, vale. Más cosas poseídas, supongo. Ok, vale. ¡No, no te caigas! Ah, me caí. Creí que había más terreno de este lado. Porque quería cubrirme detrás de la roca para que no me afecte. Para que no me golpeen, pues. Ok. Fuck, sí me golpeó. Me golpeó. Ok, vale. Pero de todas formas aquí como está la estructura, ¿cómo se llama? Realmente no va a ser muy relevante. Oh, ok. Ok. Ok, eso fue todo, vale. Oh, más. Fuck, ok, vale.
Vamos a cubrirnos rápido, entonces, supongo. Oh, fuck. Ok. Ok, genial. ¿Dónde está el otro? Vale. Están aquí, dice el trofeo. Dale. Y con están aquí se refiere a los espíritus chocarreros. Obviamente, pues, ¿no? Ay, ay, ay. Ok, la verdad es que el juego sí me troleó duro acá. Porque creí que iba a haber más terreno para poder cubrirme con la roca. Pero pues ni modo. Ok. ¿Y qué estaba hablando? Ah, claro. De los juegos... bueno, de que Xbox estaba impulsando la marca Xbox en Latinoamérica, pues, ¿no? Entonces Crackdown tuvo... O sea, una IP original. em, tuvo, pues, doblaje latino incluso. Y que el doblaje latino es... Uf, una belleza. Entre esos juegos está también Alan Wake, que pues como lo estamos experimentando ahora mismo, tiene doblaje latino también. Fuck, ¿y ahora? Oh, más objetos poseídos, vale. Ok. Pero dale, mátalo, Alan, puta madre. Ok. Bueno, no mátalo, pero deshabilítalo, pues, ¿no? A ver. Tengo que lidiar con ese de ahí también. Aunque creo que está muy lejos. Tengo que esperar aquí para que se recargue un poco la linterna. Y toda esta charla que tiene que ver con jueguitos en general, pues es súper entretenida, la verdad. Me encanta hablar de estos temas. Em, por supuesto, como lo mencioné anteriormente, también Gears of War, que tiene su doblaje latino en todos los juegos. Em, en Halo no estoy seguro. Porque, por ejemplo, yo viví el lanzamiento de Halo 3, pero no recuerdo si es que tenía doblaje latino. Mm, yo viví, experimenté el lanzamiento de Halo 3, pero la verdad es que no recuerdo. No recuerdo precisamente si es que tenía doblaje latino, la verdad. Pero lo más probable es que sí, caballo de hierro. Oye, estamos ganando bastantes trofeitos, ¿eh? Ahora poco. Hemos como que desbloqueado, ¿qué? Como unos 3, 4 trofeos. Y así de la nada. Y en muy poco tiempo también esos trofeos. Uno tras otro casi, diría. ¿Qué otro juego tenía? Viva Piñata no tenía doblaje latino, eso sí lo recuerdo. Que Viva Piñata es... se podría decir que es como un Mario Party, que es como que minijueguitos. Y Viva Piñata precisamente tiene esa temática de las piñatas. Porque querían apelar, ¿no? Al público latinoamericano, precisamente al público en México, pues, ¿no? Oye, fácilmente yo podría tener un programita de radio, un podcast hablando de literal jueguitos. Uh, Todo lo que no es oh, el soy sueño se ha yo. vuelto imposible. Me siento enfermo. He conseguido ir al piso de abajo. Hay una caja de zapatos llena de papeles y libros de Thomas Zane. Thomas Me Zane. cuesta concentrarme, pero he conseguido leer parte de ellos. Es un buen poeta. Ah, Thomas Zane. Trata sobre musas y creadores que invocan cosas fabulosas de un lago mágico y usan su poder para dar forma al mundo. Ajá. Un reino de dioses, sueños y demonios. Cosas oscuras que aguardan el momento de escapar, disfrazados bajo la piel de personas. Ok. Zane escribe sobre sí mismo. Su novia ha sido poseída por una presencia oscura y cada vez tiene más miedo del lago.
Cree que el lago es un espejo que se abre al inmenso vacío oscuro del cielo nocturno, donde aguarda la presencia propia de los relatos de Lovecraft. Volví arriba arrastrándome. Usaré estas cosas en mi historia. Suenan creíbles. Encajan. Ok, supongo que un poco de inspiración que tomó Alan para poder escribir sus novelas y así. Ok, creí que tal vez habría algo más que explorar por aquí fuera. Pero no, no hay nada. Uf, que me gustan mucho las texturas en este juego. Se ve todo muy lindo, la verdad. El árbol, ok. Oh, esta vez escuché como lamentos. De voces femeninas y así. Ok. Vale, pues seguimos por acá. Por acá seguimos, tío. A ver. Oh, tenía que llegar al claro. Oh, ya entiendo dónde estamos, creo. Creo. ¿No había otro camino? A ver, antes de ir hacia arriba. Oh, ok, vale. Creí que había un camino disponible en esta dirección. Ok. No me preocupo por eso, entonces. Y me imagino, por ejemplo, que Sama, que es de México, sí debió haber experimentado en carne propia, pues, ¿no? Los intentos de Xbox. El teléfono. El secuestrador me había enviado un SMS. Ajá. El mensaje estaba lleno de faltas de ortografía y de insultos. Un clásico. Me decía que me diese prisa. Bueno, pues son son extorsionadores, no son literarios. Entonces tiene sentido. Podría ser un extorsionador promedio el de Latinoamérica incluso. Ok, bengalitas, sí. Ok, empiezo a escuchar de nuevo... ¿cómo se llama? Las respiraciones estas. Que al parecer vienen de dentro de de este lugar, pues, ¿no? Oh, hay más camino hacia arriba. De repente ni siquiera tengo que entrar aquí. Hay una señalización aquí. Oh, esto no es una puerta. Creí que era una puerta. Vale. Ah, bueno, supongo que tenemos que seguir hacia arriba nada más. Bueno, no hay más camino que subir por acá, entonces lo único es seguir hacia adelante de este lado. Oh, como lo estaba mencionando, ¿no? Sama, que es de México, sí tuvo que haber vivido en carne propia. Oh, son estos cuervos que joden ahora, supongo. Me van a joder la existencia mientras estoy subiendo, supongo. Ok. Ok. Recuerdo un poco la temática, bueno, la dinámica, perdón, de cómo era lidiar con los cuervos estos, o pájaros, o lo que sean. Entonces, al menos ya sé lidiar con ellos, pues, ¿no? Oh, fuck. Pero ¿de dónde vinieron estos? Bueno, estos pájaros son literal como los objetos estos poseídos. Poesidos.
Tienes que apuntarle con la linterna para que los puedas deshabilitar y así. Danger, peligro. Ok. Entonces, camino de no retorno, literal. Ah, ok. Ah, madre mía, ¿hasta dónde se tiene que meter Alan? Que lo más probable es que ni siquiera esté caminando en la vida real, sino que es una alucinación, huevón. Ok, vale. Ok, está mucho más tenso el ambiente ahora. Oh, wow, mira estas partículas, hermano. Que por ejemplo, lo más probable es que lo hayan incluido en el remaster y que las partículas en el juego original hayan sido mínimas. Pero mira este ambiente. Y la iluminación y las texturas y... O sea... es un juego viejísimo. Es del 2009, creo, no me equivoco. 10 aproximadamente. Entonces las atmósferas que se... soy yo, soy ese. Dice, tunnels go... ¿Qué? ¿Qué quieres? Puta madre, déjame leer. Tunnels go to Cauldron Lake. Ok, hemos estado en Cauldron Lake. ¿Qué mierda quieres? A ver. Sí, pero di pues, puta madre. Cómo jode, man. No se va a callar la mujer ahora, supongo. A ver, no me va a dejar explorar tranquila por acá. Que bueno, tenemos dos caminos de nuevo, que no sé cuál sea el principal. Entonces vamos por uno primero y luego regresamos al otro. Ok, ya se cayó la mujer. Por fin, gracias. Que por cierto, eso puede sonar muy mal, pero pues literal. No se callaba, ¿qué puedo yo hacer? Si me funan, mis mods me respaldan. Ok, aquí fijo parece que es territorio de un boss. A ver, vamos a ir por el otro lado. ¿Qué dice? Por cierto, qué bien queda el marco de la cámara. Sí, es cierto. De hecho, Jason lo hice yo mismo en el Photoshop. Queda bastante bien, ¿verdad? Quedó súper bien. Y de hecho, en comparación al marco que teníamos anteriormente con la cámara web misma también. A comparación de ese que fue que lo saqué de literal, lo encontré por ahí en internet del Google Imágenes, buscando. Este lo hice yo. Y a comparación de esos que eran como que con diseños un poco coloridos y un poco extraños incluso, yo decidí crear uno para mí mismo. Pero que sea minimalista. O sea, que no tenga colores ni demasiado vivos y tal. De hecho, no solamente esos Jason, tú que, por ejemplo, no estuviste en el stream de dibujando el día de ayer. No solamente creé eso por mí mismo en Photoshop, sino que también creamos este layout. Este layout bonito. Para esto es más que todo... Bueno, esto puede ser para cuando tengamos stream de dibujo o para cuando hagamos reacciones, pues, ¿no? Entonces ahí está la casillita de los comentarios y aquí está la casillita también a lo que vamos a reaccionar y pues nuestro usuario que está ahí bien grandote con esta fuente tipo cyberpunk incluso. Entonces la verdad es que ha quedado súper bien. Y no solamente eso, hice dos versiones de esta. Porque, a ver, déjame ver. Tenemos aquí la versión blanca y también tenemos la versión negra. Pero tú dirás, pues ahora no se ve.
ahora no se ve, pero si esto es para cuando nada más quiero cambiar un poquito de aires, pues, ¿no? Cuando por ejemplo quiero este nuevo layout o con fondos más claros, pues se va a ver de igual forma. Y tenemos dos versiones, por eso creé dos versiones también de esto mismo. Y que por ejemplo el marco de la cámara pues esta vez es oscuro para que todo quede en una misma tonalidad, pues, ¿no? A ver, que por cierto voy a cambiarle al otro fondo que tenía, a ver. Y también me descargué varios fonditos para tenerlos. Para poder ir variando también, para poder cambiarle un poquito los aires al stream. Entonces, de hecho, este tipo abstracto es el que abstracto es el que más me gustó. Entonces, va por default, la verdad. Ese es el que más me gustó. ¿Qué dice? Si todo el mundo te funa, yo estaré en contra de todo el mundo. Gracias. Precisamente por eso es que dije, pues, ¿no? De que si me funan, mis mods van a estar respaldándome. Dice, ayer no me pasé porque no dormí en casa. ¿A dónde te fuiste, Jason? ¿Hiciste pijamada por ahí con unos compas, me imagino? Oh, ¿por dónde era el camino? Oh, ok, por acá arriba. Me imagino que tal vez hiciste pijamada o la pasaste en casa de familiares y tal. Oh, no era por aquí, vale. Estamos regresando por el otro lado. Entonces me di mi tiempito, ¿verdad? Para poder crear esos layouts para el stream. Y para que tengamos para escoger, pues, ¿no? Si queremos ponerle un tono un poco con tonalidades más claras, pues tenemos la opción. Y si queremos, digamos, pues ponerle un tema oscuro al stream, pues ahí tenemos también la posibilidad, pues, ¿no? Ok. Sin previo aviso, la jaqueca volvió a perforarme el cerebro. Oh, vale. Entonces, poco a poco vamos añadiendo cositas así como que más específicas al stream, pues, ¿no? Y poco a poco vamos evolucionando también. ¿Alice? No jodas. ¿Van a aparecer por acá? Ok. Bueno, la mujer ahí que no deja y no deja de gritar, pero pues ni modo. Vamos a por ella. Oh, wow. Oh, una visión. Oh, eso fue cuando cayó al lago. Tengo que salir de aquí. Si no me equivoco, esta cueva dirige al mismo terreno en donde estábamos. Quiero creer, ¿o no? Por ahí muero. Creí que tenía que ir en esa dirección. Bruh. Bueno, pues tengo que regresar entonces. Puta madre. Que por ejemplo, este ambiente rocoso me recuerda muchísimo a Resident Evil 4. O sea, si le pones la cámara más cerca a Alan, más cerca al hombro, se ve tal cual como Resident Evil 4 incluso. Dice, dormí en lo de mi abuela porque me salió de los cojones. Me ofreció mate y donas. Oh, qué rico. Y más que todo, un tiempito con la familia. Nunca se le echa, nunca se le hace el feo, pues, ¿no? Dice, falta una transición para las escenas, las cuales te quedarán 100 de 10. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sabes qué? Algo, sí, Jason, es que creo que esas animaciones para la transición, creo que ocupan muchos recursos, porque es un video, pues, ¿no? Aunque podría hacer unas pruebas, porque, por ejemplo, cuando recién estaba empezando a streamear, implementé cosas en el stream. Pero justo Sama estaba ahí. De hecho, como Sama llegó primero que literal casi la mayoría, entonces Sama ya estaba aquí en el stream apoyándonos. Entonces Sama se dio cuenta al toque de que las cositas que agregué
nos daban lag. Entonces por eso dije, pues ok, tal vez no le tengo que meter demasiadas cosas al stream. Entonces lo que podría hacer es hacer unas pruebas para ver qué tal va el tema de las animaciones y tal. Pero no sé si nos vaya a dar lag o no, pues, ¿no? Podría hacer unas pruebas por ahí para que se vea un poco más cool. Pero sí, claro, por supuesto, podría probar por ahí una que otra animación. O sea, más que todo de las animaciones, también me preocupa un poco que, por ejemplo, me encuentre una animación que por ahí tenga copyright y tal, y que después vaya a tener problemas. Y pues yo tampoco no es que sea animador como para crear una animación yo mismo. Pero tal vez una animación que sea simple y que sea directa, que no sea ni muy elaborada, porque la verdad es que no quisiera una animación así. Sino que, por ejemplo, digamos, una animación que hayan como que dos paneles que vienen de los extremos de la pantalla, y que la transición literal nada más sea esto. O sea, como un cerrar y abrir en la siguiente, pues, ¿no? Creo que algo así, algo súper simple, la verdad. Algo súper simple. Y también por el hecho de que me gusta lo minimalista, pues, ¿no? Entonces, creo que sería ese tema, ¿no? También. Dice, yo uso transiciones y no noto diferencia. Y Sama me dijo que estaban chulas. Supongo que depende de la PC de cada uno. Claro, también, pues, ¿no? Depende de la PC de cada uno. Al menos, por ejemplo, en el stream yo quisiera tener un tipo de look minimalista. Entonces no quisiera una animación como que demasiado elaborada o que, qué sé yo, que tenga partículas y, ¿sabes? Entonces, pero eso soy yo, claro está, pues, ¿no? Y sería hacer pruebas, pues, ¿no? Ok, parece que se viene un boss aquí. O tal vez no. ¿Y ese sonido? ¡Hala! Imagínate que estés dentro de una cueva, de una mina, huevón, y que haya un terremoto. Y que haya un terremoto, huevón, que estés dentro. O sea, alucinante, huevón. Sería un cague de miedo, serio. Oye, que por cierto, Jason, tus transiciones no las he visto, pues, ¿no? Porque, boss, sí, fijo boss. A la verga, ¿qué va a aparecer acá, huevón? Ok, justo al lado mío, literal. Ok, vale. Oh, y hay más también. Ah, puta madre, huevón. Ok, lo principal es encargarnos de los minions primero. Porque el grandote puede esperar un poco. Fuck, más todavía. Puta madre. Pero dale, muérete, hermano. Ok, voy a ocupar si no la escopeta para que estos huevones se mueran lo más rápido posible, huevón. Ok, vale, esquivamos bien. Vale, vale. Fuck, casi me da incluso. Vale, ahora sí. Vale, 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 vale. Esquivamos bien, esquivamos bien. Oh, sí es cierto que, claro, le tengo que quitar el escudo para poder poder hacerle daño. De hecho, llevamos bastante rato en el juego y apenas me voy dando cuenta de esa mecánica, incluso. No me dejó mover el barril. Ajá, headshots. Genial, huevón. Vale, no era como tal un boss, pero sí era como que un reto, ¿no? A ver. Oye, y que por cierto, el sonido de las cadenas en mis audífonos parece que es como si los tuviese aquí nada más.
como si estuviesen literal acá. Porque, mira, Jason, por ejemplo, con otros streamers, por ejemplo, sí me he dado cuenta que tienen así como que muchas, bueno, no muchas, pero transiciones así elaboradas con una bonita animación y tal. Pero la verdad es que a mí me gustaría algo simple, la verdad. Algo simple. Entonces, con que dos paneles nada más en las esquinas de la pantalla que se abran y se cierran, creo que con eso es suficiente. Pero ese soy yo, pues, ¿no? Ok, genial. Cafecito por acá. Oye, pero qué pasada que te hayan cobrado tanto por una... por una SSD y ni siquiera de 500, ¿eh? Porque yo dije, puta, ok, al menos una de 500, pero... Ah, de 250 gigas. Tendría que subir por esta galería para poder continuar. Qué mamón el que Tal te lo vez podría vendió, usar por la cierto. maquinaria para subir. Oh, no, esta sección tiene toda la pinta de que van a aparecer sombritas y que no me van a dejar subir, huevón. ¿Eso o es un rompecabezas? Por cierto, qué hijo de puta el que te vendió la SSD a sobreprecio. Mover elevador. Oh, parece que es un rompecabezas incluso. A ver. Oh, ok, tiene un patrón, fijo. A ver. Vale. Por ejemplo, esta sección que estamos en una mina me recuerda a Resident Evil 5. Porque literal hay un capítulo en Resident Evil 5 que trata de un lugar donde hay minas, pues en África. Oh, ok, vale. Aquí... Oh, wow, ok. Es hasta abajo, pero a ver. ¿Cómo puedo hacer aquí entonces? Ok, es un puzzle, entonces... Es un rompecabezas, entonces no van a aparecer sombritas por acá. ¿Qué puedo hacer aquí? Oh, esta plataforma. A ver. ¿Puedo llegar desde acá? La verdad es que lo dudo. No, aquí no hay forma de cómo pueda llegar. ¿Qué puedo hacer aquí entonces? Oh, a ver. Oh, tal vez pueda saltar hacia el otro lado, ¿no? A ver. Oh, claro, parece que sí era así, de hecho. Vale, llegamos aquí. Dice, ¿cómo olvidar esa parte tediosa, poca luz y lleno de infectados de los parásitos le sale de la cabeza? Claro, ¿no? Siempre me guardé las granadas cegadoras para esa parte. No, y por ejemplo, yo que tengo el platino de Resident Evil 5, esa parte, y más que todo cuando ya no estás en la sección oscura, sino que en la parte donde tienes que subir, como que así como que en curva, y están los Magini ahí, o sea, era insufrible esa parte porque como eran tanta cantidad de enemigos y tanta cantidad de ataques que te podía lanzar, pues literal era imposible poder cruzar. O sea, era muy muy difícil. Y de hecho recuerdo ese capítulo precisamente por lo complicado que fue poder subir con Sheva, ya que justo en ese capítulo no tenía nadie con quien jugar. Entonces estaba con literal, con la CPU nada más jugando y pues la CPU de Sheva todos sabemos cómo es, pues, ¿no?
Pero sí, me recuerda bastante a Resident Evil 5. Que por cierto, un deleite poder pasarse Resident Evil 5 para el platino. Es muy muy divertido. Es muy muy divertido y que subirle de nivel a tus armas y que tener armas infinitas y tal también. Entonces, muy buenos recuerdos con Resident Evil 5. Que por cierto, tú me contaste, claro, me acuerdo que lo jugaste con tu hermana, si no me equivoco, ¿no? A ver. A ver. Oh, ok. Tengo que regresar ahora. Ah, ok. Regreso para poder, claro, ocuparme del mecanismo. Ok, ¿dónde estoy exactamente? Ok, vale, ya me ubiqué. Y pues esto nada más es así. Ok. De hecho, ha pasado un montonazo de tiempo aquí en el juego desde la última vez que tuvimos un rompecabezas. Y se aprecia bastante la variedad. Porque sinceramente el combate regular siento que debería estar un poquito mejor balanceado. Se siente como que muy constante y, repito, sin mucha sustancia, pues, ¿no? Sí, fue difícil. Y un cague de risa platinarlo con ella. Sí, no, me da mucha envidia que hayas tenido esa experiencia con alguien cercano, pues, ¿no? Debió haber sido súper, súper cool. Y bueno, yo lo jugué con randoms, pues, ¿no? Y por ejemplo, en esos tiempos, la forma en la que yo lo jugué fue con... Estaba yo en un grupo de Resident Evil en Facebook. Entonces había gente ahí, pues, con las que podía quedar para poder jugar. Y pues, literal, jugué el 5 con randoms. O también con randoms, no del grupo de Facebook, sino que con randoms que te encontrabas, pues, en las partidas. Porque lo bueno del 5 es que te deja buscar partidas con algún random y no necesariamente con un amigo o alguien, claro, pues, ¿no? A alguien cercano. A ver. Ok, no había nada alrededor de esta plataforma. Pero justo aquí es donde se supone que tenemos que venir. ¿O no? Oh, el pico. No, y esas fotos que mandé al Discord de yo subiendo la montaña de colores de Cusco. eh, bueno, eso es lo que me ha hecho acordar ver el pico, porque habían nevados también incluso en la montaña, subiendo la montaña. Y la verdad es que a mí me encanta todo eso que tiene que ver con el senderismo. Es súper, súper cool. Porque, por ejemplo, el sentimiento que sientes después de literal haber sudado un culo. Y bueno, al menos en ese caso por la altura, ¿no? Del hecho de que pues el oxígeno escasea. Es una gratificación que se siente enorme, que es incalculable. Oye, que por cierto, ¿a dónde voy ahora? Si se supone que por aquí he venido. Ve al puesto de observación. Oh, ok, vale. Había otras escaleras por aquí, camino abajo. Ok. Y literal, me subí toda la montaña con el ponchito y con el gorrito. ¿Fue con gorro? No, o sin gorro. Ah, no, fue con una tipo de banda tradicional que tenía yo en el cabello. Y es que en ese viaje el cabello creo que lo tenía un poquito más largo de lo normal, entonces
Oh, más ajá, más aves, supongo. Entonces, mi cabello con el viento era muy incómodo. Y pues, necesitaba algo para mantener quieto el cabello del viento, pues, ¿no? Entonces, em, bueno, más que todo, no me quité el poncho porque, pues, obviamente no es que hiciese mucho calor. O sea, estamos en alturas. Puede hacer calor, sí, pero el calor no es mucho. Y además también porque el poncho, por el tipo de lana que tiene, el calor o el frío no se filtra dentro del terreno donde está, de lo que cubre la lana, pues, ¿no? Es un tipo de lana especial. Ah, perfecto. Otro teléfono. Pero, por ejemplo, por peso incluso pude haberme quitado el poncho para estar un poquito más ligero. Porque sí pesa un poquito el poncho, eso sí está claro. Porque es un poncho enorme y por el tipo de tela que tiene. Pero yo quería vivir la experiencia completa. Entonces quitarme el poncho no era una opción. Pero muy, muy buenas experiencias, la verdad. Senderismo es una de mis cosas favoritas en el mundo, weón. Quisiera volver a hacerlo, la verdad. Oh, más pájaros, supongo. Ah, cómo joden. Ok. Por ejemplo, estas secciones que no tienen tanto que ver con el combate me gustan más incluso. Como el puzzle, como esta parte. Siento como si hubiesen abusado un poco del combate para que el juego no se sienta tan vacío, supongo. Pero y es que no es necesario, al menos en este tipo de género de juego, no es necesario como tal abusar del combate. ¿Y ahora qué hago? Ah, la burger. Ah, ok. Bueno, nos quedamos cortos aquí con el teleférico. ¿Tan rápido vienen a acecharme ya? Ok. Oh, ¿por qué tengo equipado el lanzagranadas? Bueno. Ni modo. A ver, seguimos por acá entonces. Oh. Ok, más árboles abajo. Al parecer a las sombritas, a los espíritus no les gustan los árboles. A ver, sigamos por acá arriba entonces. Bueno, supongo que tampoco les han de gustar los trenes. Ok. Bueno, seguimos. Que por cierto, el juego de Digimon que estuvimos jugando la otra vez, no lo voy a jugar hasta que terminemos Persona 4 Golden. Siendo que es un RPG también y pues no me voy a poner a jugar dos RPGs en simultáneo, no tendría mucho sentido. Y no tanto porque no tendría mucho sentido, sino que estaría yo sobreexponiéndome a este género, entonces creo que no sería una muy buena idea, la verdad. Siendo que terminaría exhausto del género. Ok, ¿qué es esto? Oh, unas latitas en sucesión. Por ejemplo, aquí en Perú, este jueguito de las latitas y tener que botarlas con una pelota se llama Kiwi. Es un juego super cool, la verdad. Y que después cuando las derribabas tenías que construirlas y evitar la pelota, porque si te pegaba la pelota
pues literal te ibas a la banca. Descalificado. A ver, seguimos por acá. Es un terreno abierto. Parece que puede haber combate aquí. Sí, fijo. A ver, pero ¿dónde andan? Pues puta madre. A menos que vayan a ser infinitos como en el otro. Y la verdad es que qué hueva. Sí, al parecer van a ser infinitos de nuevo. Voy a tener que correr, supongo. Ay, qué flojera. Ajá, me lo imaginaba, huevón. O sea, no es nada nuevo. ¡Ah! Y este apareció del... Literal, al lado mío spawneó. Ok. Por cierto, no tengo ni idea a dónde estoy yendo. Porque, pues, literal, estoy caminando de espaldas. Ok. Como lo mencioné anteriormente... ok. La idea es dejar a uno solo vivo para que no vuelvan a spawnear más. Lo malo sí es que no sé a dónde... ¿Y viste lo rápido que corrió hacia mí por haberme puesto de espaldas? O sea, no tiene ningún sentido, weón. Lo rápido que spawnearon cerca mío por darme nada más la vuelta. Cauldron Lake. Ya estamos cerca. Y por ejemplo, algo acerca del gameplay que no me gusta, por ejemplo, tiene relación con el tema de que estuve hablando ayer con Observador. De que, por ejemplo, Alan Wake, pues literal es Alan Wake a secas, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que este es el primer juego, es el original, es el primer intento de un estudio por establecer una franquicia. Lo cual quiere decir que, como es el primer intento, pues va a tener fallas, va a tener errores, ya sea de pacing, de gameplay loop, ya sea en la narrativa, ¿no? Entonces, como es el primer intento, y bueno, que tampoco que sea el primer intento no es excusa, ¿verdad? Para un producto de mala calidad, sino que es comprensible de que siendo el primer intento, hayan este tipo de cositas que pueda tener, o de detalles que pueda tener un juego, pues, ¿no? Entonces, por ese lado, se superentiende y comprende el por qué, ¿no? ¡Estás rodeado! Y bueno, ya no tan rodeado, supongo, pues porque pues literal nos deshicimos del tema con un poco de estrategia. Hijo de puta. Ok. Tengo poca vida, puta madre, huevón. No puedo ver por los arbustos, huevón. Hijo de puta, man. ¿Se murió? Sí se murió, ok. Ok. Entonces, al ser el primer intento... vienen más del otro lado, vale. Al ser el primer intento, pues por supuesto que las desarrolladoras, los estudios, no van a tener las ideas al 100% claras de cómo es que un juego o su juego quieren que sea, pues, ¿no? Van a tener una muy buena idea general de cómo es que quieran su gameplay y tal, pero eso no significa de que vaya a ser la mejor implementación, pues, ¿no?
cómo se van puliendo esos errores que tienen las franquicias? ¿Cómo es que se va puliendo todo ese tema? Pues con entregas posteriores. Con entregas posteriores, con el número 2, con el número 3, ¿no? Y pues lamentablemente pues Alan Wake no tuvo seguimiento después del primero hasta literal el año pasado nada más, que salió Alan Wake 2. Y que, por cierto, vendió muy bien, pero no recuerdo exactamente cuál era el problema que tenía. Ah, no. A ver, no era que vendió muy bien, sino que el problema es que fue muy popular, pero no vendió muy bien. Fue el problema, de hecho. ¿O cuál era exactamente? Es que no recuerdo. Más que todo lo recuerdo por el evento este de los Game Awards, de que ganó un premio a no sé qué cosa. Creo que fue juego de terror, suspenso, suspenso, claro, del año, ¿verdad? No recuerdo exactamente, pero fue en esos tiempos, pues, ¿no? Donde se hablaba muchísimo de Alan Wake 2 y que tenía este tema, ¿no? Y Y es que más que todo este tipo de cositas es que sufren los juegos de este género en general. Porque incluso los juegos más populares de este género han tenido muchos problemas para poder retener el interés de la gente. Pero desde Resident Evil 7 es que el género literal ha estado resurgiendo. Y pues muchas gracias Resident Evil 7 por hacer que los juegos de terror, suspenso, slash, lo que sea, vuelvan a ser relevantes, pues, ¿no? Le debemos todos, al menos los que somos fan de este género, el hecho de que a Resident Evil 7 le vaya súper bien. La verdad. Y pues con que le vaya a un solo juego del género súper bien, eso crea muchísimas puertas y oportunidades para otros, para que los creadores también que tengan ideas originales y que quieran incursionar en este género en particular, pues se animen, ¿no? A hacer su proyecto realidad. Oh, parece que aquí es donde está el secuestrador. Atraviesa las ruinas de la montaña. Ok, tiene toda la pinta de que puede ser aquí, tal vez. Que por cierto ya me está dando un poco de hambre, la verdad. ¿Qué hora es? Ok, son las 8:20. ¿Y cuánto vamos de stream? ¿2 horas nada más? ¿En serio? Ah, seemed like more. Como el diálogo este. ¡Hala! Pero por debajo. Sí, tiene toda la pinta que es aquí entonces, ¿o no? Oh, ya no puedo regresar. Sí, es aquí entonces. Puta madre. Dice... hay varios mensajes. Tom, Siam. No, CN y TZ. ¿Qué dice? You talked to me on TV. Me hablaste en la TV, dice. Te extraño, Tom. Did you qué dice? Escuché algo. Bueno, pero parece que alguien tiene una obsesión con Tom. Y la verdad es que qué bueno que no somos Tom, porque la verdad es que sería un dolor de huevos tener que lidiar con alguien así. Pero no entiendo. ¿Qué dice? Did you wait? ¿O wait? A ver, vamos a entrar. La verdad es que si se aparece algo aquí en medio, la verdad es que sí me voy a cagar de miedo, sinceramente.
Qué hijo de puta que eso no. A ver. Bueno, quién sabe quién sea Tom, pero espero que no seamos nosotros, la verdad. Oh, ¿qué dice? I curse you, Thomas Zane. Oh, recuerdo ese nombre. Recuerdo que... Ah, era el autor este del cual Alan se inspira, ¿no? No, pues para que Alan se alucine todo esto, hermano, sí debe estar muy mal. Ok. Ok, no pasó nada, supongo. Todavía. Punto de control a la verga. Entonces algo puede pasar en cualquier momento, la verdad. ¿Qué hay aquí? Oh, no, solamente es lo de abajo. Munición de escopeta. A ver. Oye, Jason, ¿y qué tal va el Octopath? ¿Está bueno? Como vamos ya 2 horitas de stream. Y que han sido 2 horitas también desde que empezaste a jugarlo. Pues a ver qué tal está, pues, ¿no? Si es que me escuchas por ahí. Y si no, pues ni modo. A ver. Parece que... Que no. Tiene toda la pinta de que se va a caer el techo. Ajá. Puta madre, huevón. A la verga. Ok, ya sé qué puedo hacer. Ok, de aquí tengo que escapar, huevón. Porque no hay forma. No hay forma de que pueda salir de acá vivo. No puede ser. ¿Qué onda con los controles, huevón? Ya había salido de aquí y volví a caer acá, huevón, por la cámara lenta y los controles estos, huevón. Fuck. Qué hijos de puta, man. Ok. No parece que tenga que lidiar con todos ellos. Ajá. Sí, nada más tengo que... No, pero no te caigas a la puta madre. ¿Cómo se saltaba? Con un X se salta. Ok, ese fue mi error, la verdad. Vamos a dejarlo acá. What the fuck, se bugueó. Se bugueó la cámara. Ahí estamos gastando bengalas de más, huevón. Pero bueno, a ver si esta vez sí... Si saltas, pues, puta madre. Oh, qué genial, saltamos. Ay, ay, ay. Ok, lo admito, sí, ahí sí la cagué. Pero es que me olvidé con qué botón se saltaba, huevón. ¿Más enemigos por acá? ¿O es porque estoy cerca nada más? Sí, debe ser porque estoy cerca. A ver, vamos a ponerle pausa para leer. Dice, la trama del ladrón me dejó medio en medio. La excusa para empezar el viaje no me termina de convencer porque hay opciones más lógicas, pero fuera de eso tiene un buen sistema de turnos y los gráficos me molan. Sí, es cierto, el apartado artístico de Octopath, o sea, es top, hermano, es top, porque combinan 2D con 3D y ahora que dices que el sistema de turnos está cool, la verdad es que sí me dan ganas de probarlo. ¿Cómo se llama? Y lo único que no te ha convencido es la trama de ladrón, supongo. De repente se pone mejor pues más adelante, ¿no? A veces los juegos empiezan un poco lentos, sobre todo los RPGs. Podía ver Cauldron Lake. Me pareció distinguir dónde habían estado la isla y la cabaña.
Podía ver una luz cercana. So- Debía ser un barco. Sobre todo los RPGs, pues, ¿no? Por ejemplo, pues, No, no voy a decir ese ejemplo. A ver, ¿qué otro Estaba ejemplo cerca. puedo, Tenía que llegar ahí cuanto antes. puedo, Temía preguntarme qué me encontraría. traer a la mesa? A ver. No podría decir que Persona 4, por ejemplo, el intro de Persona 4 es relativamente rápido incluso. Wake, ¿es usted? Sí soy. Por ejemplo, ¡Ya el, estoy aquí! el ¡Ya intro, voy! el intro de Persona 5 es sumamente lento. Dura como 6, 7 horas, creo. O sea, es una salvajada de que el intro de Persona 5 dure tanto. Y de hecho, la primera vez que yo jugué Persona 5, lo abandoné, si no me equivoco, por una semana, unos cuantos días. Porque estaba aburrido ya del intro, huevón. O sea, es enorme. Y la verdad es que ni siquiera hasta terminaba cansado incluso de tantos diálogos. Entonces el intro de Persona 5 es muy muy lento. Y podría ser este caso, ¿no? No, como yo no estoy jugando el juego, pues no puedo saber exactamente. Pero algunos juegos sí les toma un poquito de tiempo poder empezar, ¿no? Oh, wow. Se cayó el lago. ¡Hala! Oh, wow, esta secuencia sí ha estado súper cool, la verdad. ¿Ah? Oh, esta vez sí se vio quién estaba arrastrando a la mujer de Alan. Ok. Oh, aquí termina el capítulo. En Alan Wake. A Soy ver. un fugitivo de la justicia. Alguacil, Wake está corriendo. Voy tras él. Espere, ¿me dice en serio que ese escritor raro ha matado a mis hombres? Escritor Una novela raro. escalofriante escrita por mí se está haciendo realidad. Parece que el género de la narración va cambiando. Más y más misterios. Otro trofeo. Hemos como desbloqueado 4 o 5 trofeos en este stream, weón. No sabemos dónde está. El presunto secuestrador fue devorado por la presencia oscura antes de atacarme a mí. No, pues mejor me veo los resúmenes de los capítulos, o sea, cuando terminan los capítulos, en lugar de jugar el juego. Alice, Bueno, sí es Alice, de hecho sí es Alice. What the fuck? Cartman, Oh, me caí. He tenido que administrarte un sedante. No te esfuerces. Tuviste un periodo difícil. Ahora es muy importante que continúes calmado. No queremos que sufras otro episodio. Eres un paciente de mi clínica que lleva mucho internado. y bueno, por supuesto que todo lo que experimentamos con Alan, la mayoría son alucinaciones, pues porque está mal de la cabeza. Síntomas que no se diferencian de la esquizofrenia, ¿ves? Esquizofrenia. Solo suéltalo. Entonces, Alan ya está siendo diagnosticado oficialmente con esquizofrenia. Y bueno, lo que al parecer, por lo que puedo intuir, por lo que estoy viendo ahora mismo, es que ese pedacito Me que sentía vimos atontado. del Lo médico, que fuera que Hartman me había inyectado me estaba adormeciendo.
Parecía era un como si pedacito todo nada le más de estuviera la pasando a realidad. uno, como Y si que lo viera vuelta en la estamos en su televisión. cabeza. No podía pensar, no podía concentrarme. No Solo jodas. había hojas Oh, en ya llegamos blanco, de vuelta ni rastro del manuscrito. al, La puerta estaba cerrada. Era un ¿cómo se prisionero llama? aquí. A la isla, creo. Dice, la trama en sí está buena. Lo que no me gustó es la... Oh, ahí está, mira. Es la... ¿Cómo estás, Alan? ¿Te sientes mucho mejor ahora? ¿Más calmado? Es la Sí, excusa para iniciar veo la que trajo historia. Me su parece gorila vaga ya que amaestrado. te dicen Estoy tienes que tranquilo. entender que no Capté el tengo otra mensaje, opción, cuando la fuerte y supuesta claro. única opción es la Muy menos bien, lógica ese es el y la espíritu. idea Estás que siendo se le muy ocurre valiente, de Alan. última a alguien. Entiendo que estés confundido. No me molestaría si Ah, sospechas. ok, vale, entiendo, pues, ¿no? Que el motivo principal para que la historia comience no haya sido súper, súper fuerte, pues, ¿no? Y sí, hay algunos inicios, pues, de juegos que son así, que tienen literal una excusa para la excusa. Es como jugar un Pokémon, por ejemplo, ¿no? Un Pokémon, pues, no puedes irte a la hierba alta porque primero necesitas un Pokémon, pues, ¿no? Entonces, te previenen de que te escapes por ahí. De mí. Con una No te excusa culpo por súper eso. tonta, pero Muy pues amable. ni modo, ¿no? ¿Y por qué no vienes conmigo? Te enseñaré de nuevo mi clínica y repasaremos lo que pudieras haber olvidado. Ok. Un paseo y aire fresco. Sí, te va a ayudar. A ver, sigue al doctor Hartman. Este corredor es para los pacientes. Muchos de ellos no están ahora. Jack los llevó de pesca como terapia, excepto aquellos que son especialmente vulnerables, por supuesto. Ok. Aliento la creatividad, es parte de la recuperación del paciente en la casa de Cauldron Lake. Ok. Mi especialidad es tratar artistas. Apuesto que sí. Especialidad y Espléndido, artistas. Alan. Con Pero si este honestidad es un pienso pueblo que pequeñito, tendremos el ¿cómo se control supone si que vaya trabajamos a juntos. ser especialista en artistas siendo que lo más Por aquí, probable es Alan. que artistas aquí lleguen cada 100 años? No tiene sentido. Oh, puedo ingresar aquí. Night Springs, the video game. Oh, no me digas que ese póster es que está parodiando Alan Wake mismo. Oh, o tal vez puede ser como que un easter egg. Tal vez así se iba a llamar Alan Wake antes de ser Alan Wake. Siempre los desarrolladores dejan easter eggs así, pues, ¿no? Uy, ¿esto? Una pizarra. Ok. Ok, creo que vamos a hacer esta sección. Avanzaríamos un poquito más tal vez y con eso quedaría por el stream, creo yo. Ajá. Lane. A ver. Ok. Oh, ok, no puedo entrar en esta puerta. Vale. Oh, tengo que seguirlo al elevador. No puedo entrar aquí tampoco. ¿Qué tal de este lado? Oh, un oso. Vale. Ok, seguimos al dock entonces. Ahora, Alan, por mis experiencias contigo, tendré que ser claro e ir al meollo del problema antes de que tengas otro episodio. El meollo. Solamente te diré esto. Ajá. Alice ha muerto. ¿Qué? Estarás muy vulnerable hasta que lo entiendas y aceptes todo. Alice se ahogó y no lo has afrontado. Oh. Sufres muchas alucinaciones, paranoias y delirios, procesos mentales atípicos, Ajá. una obsesión con la luz y la oscuridad. Pero ¿cómo es que se ahogó? ¿Crees que todo está girando alrededor de tus pensamientos y de tus sueños? Tu mente ha construido un elaborado mundo de fantasía Pues... en el que tu escritura afecta la realidad. Ajá, Ella ha exactamente. sido raptada y fuerzas sobrenaturales de la oscuridad intentan detenerte. Ajá. Ven por aquí, Alan. No estaba preparado para otra inyección, así que le seguí el juego. Seguro que mentía, pero debido al sedante que me había inyectado, tenía que luchar para no creerle. What the fuck, ¿por qué hay una mujer allá en el fondo?
Oye, esto está súper creepy, weón. What the fuck. Ok. Ok, no puedo entrar en ninguna otra habitación al parecer. Mm, y justamente es exactamente lo que dije, pues, ¿no? Que todo lo que está pasando literal a Alan es en su mente. Aunque esas cosas que alucina Alan puede afectar de todas formas, al parecer, el mundo real. Todo está en tu mente. Todo lo has inventado. Aparte del trágico accidente de tu esposa, nadie más ha muerto. Ajá, Tus delirios son una manifestación de tu subconsciente que te protege de una realidad demasiado dolorosa. ok. Si no peleamos contra esa fantasía, regresará. Sé que tu instinto hace que te resistas a mí, pero piénsalo. Oye, que por ¿Qué cierto, algo que quería resaltar es que Alan dijo, de seguro está mintiendo. Entonces, lo cual significa que Alan se está creyendo y, por lo tanto, su salud mental, o sea, está decayendo muchísimo a comparación del principio del juego, lo cual denota un progreso en la trama. Lo cual me gusta, es un detalle muy, muy, muy chiquito, pero se siente orgánico de que el estado mental de Alan esté cayendo mucho más. influencia tiene esa delirante y sobrenatural conspiración que has creado en tu mente? Ajá. Eres escéptico por naturaleza, Alan. Los dos lo sabemos. Podemos explicarlo todo con lógica. Sí. Yo también soy ese, por cierto. Aunque lo bueno es que no me estoy volviendo loquito como Alan. Pero sí soy ese. Oh, wow. A ver. Oh, ¿qué son estas texturas con todos estos clavos en la madera? Oh, wow. Y pues puede ser algo súper simple, pero esta textura o, claro, este modelado no lo había visto antes incluso. En ningún otro juego. O sea, son detallitos, huevón. No, y no solamente de eso, sino que aquí en el marmolado del piso y las piedras de las escaleras, los muros, no había visto un nivel de detalle antes. Porque por lo... y no tanto el detalle, sino que más que todo, mira, las piedras se ven muy orgánicas por el relieve que tienen. Fácilmente este modelado pudo haber hecho... Bueno, obviamente que está hecho a mano, pero fácilmente pudo haber sido hecho también por una persona en la vida real. Entonces el esculpido de aquí de las texturas y de la arquitectura que tienen los muros está muy, pero que muy bien lograda, la verdad. Y no solo de los muros, también del piso. A ver. Ok, vamos a seguir escuchando al doctor porque está muy interesante. Que dice in tenebras Kadir o Kadir. A ver. Más allá de la sombra con la que te conformas hay un milagro iluminado. Ah, oh, este es el autor mismo, ¿no? El autor mismo que le gusta y que se inspira, Alan, en recuerdo de un buen amigo poeta. TZ son las siglas por Thomas Zane, ¿no? Ok, y luego, Doc, ¿si estoy loquito y tengo cura o no? O Nel. Jamás me ha hartado esta vista. Muy inspirador, ¿no crees? No, pues si vives aquí, Cauldron ¿cómo no, Lake se hermano? extendía bajo nosotros. En la otra orilla del lago se alzaba Mirror Peak.
Creí intuir el lugar donde estaba Diver's Isle cuando llegué con Alice. Allí no había ahora más que olas. No, pero la isla en la que te hospedaste, Alan se hospedó con Al Alice, no parecer está en existe. camino una tormenta. Curioso, no recuerdo que comentaran nada al respecto en el pronóstico. Bueno, no importa. Por aquí, sígueme. Precisamente por eso es que no se ve Alan, ninguna todo isla esto son aquí, buenas porque noticias. debería haber una. Ahora tenemos el control. Cada vez que sufres una recaída, te resulta más difícil volver a escapar de las oscuras profundidades de tu imaginación. Ok. No me sorprende conociendo tu profesión. La imaginación es tu herramienta de trabajo. Eso es cierto. Después de todas tus pesadillas, esto debería ser un inmenso alivio para ti. Si no es así, ¿a qué lo atribuyes? ¿A que te estoy mintiendo? ¿O a que no quieres admitir que no estás bien? Pero, Es muy natural que me consideres un enemigo. La enfermedad Lo es dejé así. hablar. Al final, Era yo obvio soy que el a Hartman le intenta encantaba oír su propia arrebatarte del voz. mundo Sus que has palabras se creado tú repetían en mi mismo. cabeza. Pero no Me lo clavé las lograré uñas en si las no palmas para poder cooperas, seguir Alan. concentrado. Tienes que esforzarte. si la isla nunca Cuando existió, aceptes eso, comenzaremos ¿cómo el se viaje ahogó en hacia tu primer lugar recuperación. Alice, pues? Acompáñame. Vamos adentro. Aquí está la entrada a las oficinas. Es solo para el personal. Ajá. Te impresionaron mucho mis trofeos la primera vez que viniste. La cacería me encanta. El aire libre, hombre versus naturaleza. Ok. Es maravilloso. Parece inimaginable, sí. Oh, esta es la mujer que había visto desde el otro lado. Miedo, miedo, miedo. ¿Qué hace este bro aquí balbuceando? Emerson, Soy una pesadilla, señor. Debería tener miedo de mí. No quisiera encontrarse conmigo en la noche, eso es seguro. por favor, Emerson. El señor Wake ya está bastante confundido. Sí, te gustaría que desapareciera para no sentir miedo. Pero no puedes elegir tus sueños ni cuándo tenerlos. Oh, acá es a donde traen a los Ok, loquitos. ok, Supongo que por perdón, eso es perdón, que perdón. Alan está aquí también. Él es Emerson. Me alegra decir que estamos progresando en su caso. Estoy muy feliz. Trabaja con Golpe de codo. videojuegos. Son basura, por supuesto. ¿Videojuegos? Pero sí Lo mataré en representan la un cabeza. pequeño esfuerzo creativo, lo que lo hace receptivo a mis métodos terapéuticos. Ajá. ¿En serio? Oh, hace jueguitos, pero pues por su condición no son muy buenos, pero el propósito no es que sean buenos, sino que pueda tal vez ejercitar su mente de esa forma. Ok, no puedo salir por acá. No hay nada más por acá al parecer. Alan, por favor, por aquí. Sí, ya voy. Dame un segundo. Oh, hay un artista aquí. A ver, ¿qué está pintando? Hola. Te pinté un retrato. ¿Me pintaste un Ok. retrato? Hace un par de días me vino la inspiración. El doctor Harman quería que pintara paisajes, y eso es lo que hacía. Ajá. Pero ahora pinto estos, y muchos. Las imágenes siguen viniéndome. Al doctor Harman le gustan. Las tiene en su oficina. Oye, pero si apenas se ven a nada. Está muy orgulloso de mí. Dice que estoy mejorando mucho. Creo que me estoy poniendo bien. Ok. Supongo que eso refleja Bueno, también será mejor que empiece a recoger todo esto. el juego, la temática del juego. No me gustaría estar afuera esta noche. Bueno, y los personajes también recalcan que va a haber una tormenta en nada. Ya habrás visto que en tu cuarto hay una máquina de escribir. Has De estado hecho. escribiendo como parte de la terapia. Cuando te sientas preparado, deberías continuar. Supongo. Sigue al doctor, ok. Bienvenidos a la clínica de Cauldron Lake. Aquí podemos darle ayuda especializada que necesite. Sin embargo, debe cumplir estos requisitos. Pida a sus familiares y amigos que concierten citas para visitarlo. Así no interferirán con su terapia y o periodos de creatividad. Debe respetar las necesidades de privacidad y espacio vital del resto de los pacientes, especialmente durante sus procesos creativos.
No tengas prisa. Nuestros pacientes suelen padecer problemas creativos a largo plazo que no se solucionan en un día. Tómese el tiempo necesario. Tenga en cuenta que recibirá voluntariamente un tratamiento específico para su problema, la terapia del compromiso y su método asociado, el flujo. Son más eficaces cuando es usted quien les da forma y los conduce. Si tiene cualquier duda, no dude en hacérnoslo saber. ¿Ok? Acabamos de leer lo que parece ser las normas, un poco de las normas del establecimiento y tal. Mi reuma me está matando. Se acerca una tormenta. ¡Ah! ¡Qué tormenta! Ok. Espero que borre este sitio de la faz de la tierra. Y estos dos son los Anderson. Son hermanos, Odín y Thor. Ok. Montaron un, ¿cómo describirlo? Grupo de heavy metal en los 70 y los 80 que se llamaba The Old Gods of Asgard. Ok. Hasta se cambiaron el nombre de pila para completar su imagen de dioses vikingos. Cuando el grupo se separó, vinieron a una granja en las afueras. Están, bueno, en avanzado estado de demencia. ¿Se nota? Están bien cuidados, con cariño y todo eso. No podemos hacer gran cosa. Me temo que el modo de vida rockero ha dejado su marca. El alcohol es uno de los principales Lamento tener que culpables dejarte por ahora, de este Alan. tipo de El problemas en la suministro vejez. estaba fallando. De hecho, Revisaré qué sucede. Pronto regresaré contigo. Mientras tanto, y si te sientes mejor, regresa a tu habitación y trata de escribir. Eso te hará sentir bien. ¿No crees? Yo con un martillo te haría pedazos la cabeza. Oh, a él le fascinaría ver nuestros secretos, pero no tiene idea. Su locura no le alcanza. La de nosotros sí, hijo. ¡Sí! Estar loco es condición indispensable, hijo. No sé quién entendería el mundo si no es así. Hay que estar loco para entender la locura. Es lo más cuerdo que he escuchado hace mucho. ¡Sí! Tranquilo, Tom. Nos agrada, ¿no es así, hermano? ¿Tom? Tiene que ver la granja, ¿verdad? ok, eso está sospechoso. Tom. Lo escribimos por si se nos olvidaba todo. Un cursillo. Lo que necesitas para aclarar tu mente. Tienes que buscar el mensaje. ¿Soy yo o le cambió la voz? Eso me causaba alergia, pero lo mantuve a salvo de esos malditos. Mi mente volvía a despejarse, o según Hartman, volvía a hundirme en mi fantasía. Estaba convencido de que me estaba mintiendo acerca de todo. Estuvieran locos o no, los Anderson parecían más cuerdos. Tom, Dice, me despido, iré a mimir para mañana ir a estudiar. Sí, Dale, Jason, gracias por andar acá en el stream. Cierto, chicos. Cuídate, pues sí, que descanses, que descanses. nuestra propia fórmula. Ingredientes Gracias por locales, andar en el stream. medicina, te aclara la cabeza. Te hace recordar, es como la luz de la luna para el cerebro. oh, ya lo vi. Coderas de cuero horribles. Ok, podría dejar el stream aquí de hecho también, pero vamos a avanzar un poquito más, tal vez hasta donde nos toque que haya gameplay así. Porque literal es el inicio de un capítulo, entonces fácilmente podríamos hacer un capítulo por stream, de hecho. Siendo que abarcaría demasiado tiempo completar 2 episodios en un solo stream, pues, ¿no? ¿Qué es esto? Dice El dilema del creador. El nuevo y revelador libro del Dr. Emil Hartman, autor del bestseller, o mejor, o más vendido, El flujo creativo. En él explica con sus propias palabras la terapia del compromiso y el flujo, sus revolucionarias técnicas terapeutas. Ya disponible en librerías. Ok, tengo que regresar a mi cuarto. Hey, Wake. Ajá. ¿Por qué no complaces al Dr. Hartman y escribes algo? ¿Ah? La máquina está en tu cuarto. Por Dale. esas escaleras llegas a tu cuarto, Wake. Ok, pues allá vamos. Las puertas estaban cerradas. Hartman y los enfermeros tenían llaves, pero no había forma de robarlas. Oye, pero
Qué buen actor. Algo no está bien. No soy yo mismo. Me cuesta pensar. Hay una sombra en mi cabeza. Solo puedo concentrarme en escribir. Todo lo demás está borroso. Llevo 4 días atrapado en esta cabaña, pero siempre... Ese es el Alan Wake real. Mi editor es real. Hoy la he vuelto a ver. No es humana. No es humano. Es una presencia oscura oculta tras la careta de una anciana. Estaba cubierta en sombras. Hay una mujer Es la que anciana, debería sí es estar cierto, por la del velo, pues, ¿no? La que arrastró He cometido un terrible error. a Alice al Creo que no lago. estoy más cerca de salvar a Alice. Me ha estado mintiendo, usándome para conseguir la historia que quiere. Y se hará realidad la historia. Oye, es cierto, no me lo había puesto a pensar de que alguien podría estar manipulando a Alan o hostigando a Alan para saber precisamente, o bueno, para hacerlo crear una novela. De hecho, con la demencia de Alan, no sería descabellado que una persona que esté cuidando a Alan esté exigiéndole que cree una obra. Hartman quería que escribiera. Sabía que no podría, pero pensé que debería seguirle el juego. Era lo único que podía hacer con Birch vigilándome como un halcón. Y todos esos abusos se traducirían como sus alucinaciones, pues, ¿no? Ok, es un poquito de perspectiva también. Hartman había dicho que la corriente había estado fallando. Tal vez por eso había un generador y una luz de obra en el balcón. El generador no estaba en marcha. No había llave. Ok. Ok, vale. Cinemática. La página en blanco dañaba mis ojos. Las manos comenzaron a temblarme sin control. Oye, Wake, tú quédate aquí. Voy a ver qué está pasando por allá. Ok. Tú puedes seguir con lo tuyo. Tranquilo, ¿ok? Vale, vale. No entendía qué era aquel caos. Los viejitos Podía metaleros ser mi única andan oportunidad para huir de andan cantando por ahí haciendo alboroto. Un saludito de Mjolnir, bruja. ¡Oh! ¡Te asustan los hermanos locos, eh! Ahora no somos tan débiles, ¿no? Un manuscrito aquí. Bueno, parece que la cosa se va aclarando rápidamente, ¿no? Sinclair tenía mal aspecto. No había sido una caricia. Oh, El wow. estudio le había dado un buen golpe. Le hicieron daño a la Aunque enfermera. Hartman se lo tenía merecido. Podía conseguir de Sinclair la llave del ala de oficinas. Tenía que llegar al despacho de Hartman. Se había llevado todas las páginas del manuscrito. Las había guardado allí. Ve al despacho de Hartman. Ok. Tal vez quieras venir aquí y patear nuestro arrugado trasero, hoja pañales. Si te crees tan rudo, Bert. Esta debe ser una más de las alucinaciones. Las De... etiquetas de las cintas indicaban que eran las grabaciones que Hartman hacía de las sesiones con sus pacientes. Vi una con el nombre de Alice. Por un momento me quedé sin respiración. De Alan, que tiene que ver un poco con el tema este de que... Señora Wake, Oh, ¿podría contarme los problemas de Alan? Cada vez está más y más fuera de control todo el tiempo. En las fiestas oh, wow. está furioso todo el tiempo. Se vuelve violento, ¿Quieres decir contigo? Oh, pero... Algo a aclarar. Estamos de noche, lo cual significa que... esto lo que está escuchando no necesariamente sea real, sino que es parte... Puede ser parte de una alucinación. No, conmigo no. No, jamás. Yo... A veces casi desearía que Alan me diera un puñetazo. Para separarte de él. Al menos eso le obligaría a tener una conversación, hablar. Oh. Pero no. Alan apenas duerme. Y su trabajo, bueno, no está escribiendo. Nada. Se sienta ahí durante horas y se frustra cada vez más y más. Ya no puedo hablar con él. Sí, dígame, señora Wake. ¿Qué le diría si supiera que la escucha? No lo sé. Quiero decirle, cuando te veo, ya no eres tú, sino un desconocido.
desconocido que se te parece, mirándome detrás de tus ojos. Y ni siquiera me caes bien. Y todo se está yendo a la mierda. Pero usted jamás lo cuenta. No. Lo he intentado, pero no me escucha. Está demasiado enfrascado en sus problemas. Siempre está hablando de algo más. Tengo tanto miedo de perderlo. Y ya casi no hablamos. Ya no me incluye en su vida. Me tiene a oscuras. Me siento muy sola aquí, incluso cuando está en la casa. Por favor, ayuda, doctor. Estoy muy desesperada. Bueno, si puede traerlo hasta aquí, haré absolutamente lo mejor posible. Sí, pero, doctor, debe tener cuidado con él. No va a escucharlo ni a cooperar. Es el hombre más necio que he conocido. Con toda seguridad lo tendré en mente. Cuando oí su voz y lo que decía, me sentí feliz, enfermo y culpable al mismo tiempo. Lo peor fue que reconocía las palabras. La llamada que me había hecho había sido un corte de esto, solo una grabación. Oh, wow. Aunque... Me fijé en la foto de la pared. En ella se veía el personal de la clínica afuera del edificio. Reconocí al hombre que estaba junto a Hartman. Era el secuestrador. Hartman me había engañado. Por eso digo, esto ya puede ser parte de lo que vendrían a ser las alucinaciones. Y como el terapeuta o el psiquiatra o lo que sea este señor, como Alan lo estaba antagonizando, pues lo más probable es que ya esto sea una alucinación, pues, ¿no? Barry. ¡Ya era hora! Barry, amigo, me alegra verte. Tenemos que ir al despacho de Hartman. Está en la siguiente puerta. ¿Estás bien? Sí. Digo, no. La policía me vio en el remolque de Rose, pero no me molestaron mucho. Y obviamente fui una víctima y les pedí que no me trataran así. Si no, demandaría a sus traseros. Hablando de traseros, ese federal me dio problemas, pero no sabía dónde estabas. Está loco, Al. Pero me soltó y entonces me llamó el maldito de Hartman, ese hijo de puta. Dijo que estabas aquí, que viniera de inmediato. Pero cuando llegué aquí, los gorilas me aporrearon y me llevaron para adentro. ¿Qué hay con la silueta? La hurté de la cafetería para hacer enojar a Rose después de lo que nos hizo. Eso le enseñará. Sí, eso sí que es un duro castigo. Amigo, tenemos que irnos. Ok, vale, con esto se hace más evidente de que todas las decisiones, incluso de los personajes secundarios, están influenciados por las cosas que Alan también ha estado Estas son todas las alucinando, y con las cosas que también han pasado en la vida real. ¿No? ¿O no? Alan, por favor. Estás volviendo a caer en... Miénteme otra vez y te doy un tiro en la cabeza. Bueno, a veces funciona. En serio, Wake. A veces funciona, se refiere a las sombritas. En esto. ¿No te das cuenta? Hartman, cierra la boca. Barry, sal de aquí. Te alcanzo después. Consigue un coche. Oh, Al, solo... ¡Largo! Wake, escúchame, no te equivoques. ¿No lo ves? Juntos planearemos algo absolutamente maravilloso, con tu habilidad y mi... Oh. ¿Qué? Oh, ok, aquí ya se viene gameplay entonces. Creo que... La presencia oscura me poseería en cuestión de instantes. Tenía que salir de ahí. Ajá, es una muy buena ocasión, pues, ¿no? Para dejar hasta aquí el stream, que de hecho hasta nos pasamos un poco más de lo que normalmente. Pero como estaban revelando bastantes datos de la trama, entonces por eso dije, pues, ok, esto me interesa y de hecho quiero seguir escuchando, pero hasta que tengamos gameplay, pues ahí es donde sí es que vamos a parar, pues, ¿no? Y bueno, tal cual. Muchísimas gracias a todas las personas que anduvieron acá en el stream, la verdad es que se aprecia un montón. Y bueno,
yo creo que con esto es más que suficiente por hoy por el stream. Entonces, a ver, vamos a ver por acá. Yo me voy despidiendo entonces. Chao, chao.